tardes a todas y a todos. Perdón por el retraso. El compromiso de esta agrupación es empezar las cosas a su hora y acabarlas también a su hora. Voy a explicar un poquito en qué va a consistir el acto y cómo se va a desarrollar, un poco la escaleta. Vamos a tener cuatro bloques. Tenemos, como sabéis, 3 invitados. Dependiendo del bloque empezará uno y terminará otro y se irán intercalando en cada uno de esos bloques. El primer bloque es la Unión Europea y el euro. El segundo bloque es el mundo del trabajo. El tercer bloque es el movimiento político-social que lo mira. Y el cuarto es el modelo de partido. Queremos intentar que cada una de las intervenciones se ajuste a los 5 minutos para ir a 15 minutos por bloque, con lo cual los bloques agotaríamos 60 minutos y luego pasaríamos a las preguntas, que serían 40 minutos de preguntas y respuestas. Por lo que os pedimos que todos los que estéis interesados en hacer preguntas rellenéis unas hojas, pongáis vuestro nombre y a quién va dirigida la pregunta, porque queremos saber si va a ser dirigida a 3 o solo a 1, porque si es 1 tendrá 3 minutos para responder y si es para los 3, pues podemos ajustarnos a 2 minutos cada uno. Pero ya lo que tenemos ahí hecho y podemos ir haciendo cuando toque. Y al final, evidentemente, pues lo más importante para nosotros también es que os toméis algo, porque este local y 4 locales más restrictos se financian con lo que sacamos de más cosas también, pero todo lo que sacamos de esa barra, y por eso hay que decir que visiten nuestro bar, con los grandes acontecimientos. El objetivo de este debate, porque viene anunciado como debate público, nos lo planteamos desde el Comité de Distrito, desde la propia revista Dialéctica y desde el espacio. Queríamos que fuese abierto porque entendemos que los comunistas tenemos que estar totalmente insertados en la clase obrera. O sea, no podemos hacer nada en este barrio, así es, sin o al margen de nuestra clase. Y creemos que el Congreso del Partido es un congreso que debe interesar a la clase obrera, porque el partido va a ser el instrumento que la clase obrera va a utilizar para poder transformar esta sociedad. Y si no lo ve así, pues tenemos que hacerlo ver así. Sabemos que llevamos muchos años en otra dinámica. El Partido Comunista en este país ha vivido una época nefasta que empezó con el carrillismo y es una época que entendemos nosotros, que hemos sido de la agrupación, que se debe superar. Que este congreso posiblemente pueda ser el finiquito de lo que son los vicios de los comunistas, que son muy pocos, muchos, y las virtudes, por lo menos para la clase obrera, y para otros. Hace poco hemos visto como con el conflicto de Cataluña, algunos señores de la burguesía y de la derecha decían que echaban de menos la responsabilidad de un partido comunista como el de Carrillo, lo cual evidentemente dice mucho de ese partido comunista. Pero nosotros pensamos que este congreso va a servir para superar, poder servir para superar esa realidad. Y bueno, ahí tenemos esa última muchas gracias. Esa última parte de esta discusión, que vamos a ir con el modelo de partido, que creemos que es uno de los puntos, por lo menos para nosotros, de prioridad en este proceso. Hay una realidad también que nosotros, y que viene de esos propios vicios, que nosotros estamos muy acostumbrados a verla y que queremos que se supere también. Es decir, el enemigo está fuera, está ahí fuera. O sea, el enemigo de los comunistas es el capitalismo, son lo que representa el capitalismo. Ningún comunista es enemigo de otro comunista. Y en este partido hay un vicio, que es el de no debatimos, porque cuando se debate no se debate, se discute. Y hay que cambiar esa dinámica, hay que debatir, no hay que discutir. No hay que llevar las discusiones a situaciones irreconciliables entre camaradas. Yo creo que el debate es bueno, aquí en la agrupación así lo entendemos, y por eso entendemos que ese debate es un debate muy positivo para el partido, y más contando con 3 figuras. No voy a utilizar la palabra desempada porque no somos ya muy protagonistas, pero desde luego son las 3 federaciones más importantes, los 3 secretarios generales
de las federaciones más importantes del Partido Comunista de España. Y por eso entendimos que ese debate era un debate fraterno entre camaradas, entre hermanos, porque los camaradas, los comunistas, nos podemos llamar hermanos, y en algunas partes del mundo así lo hacemos, y nos gustaría saber, porque nosotros hemos leído muchos de ellos, pero nos gustaría saber cuál es la postura de cada uno en estos 4 puntos de la discusión. Y yo creo que lo bonito del asunto es que ellos, o que este encuentro podía ser una discusión que ellos tuviesen en una cena, en una comida, o en un comité central, entre ellos 3, pero de buena lid, es decir, aquí sin ningún complejo, a calzón quitado, como si estuviésemos comiéndonos un cocido, pues discutir y bueno, los demás escuchar y luego poder preguntar sobre esa discusión. Por eso nos parecía que era muy bonito y que era necesario hacerlo. Insisto que el enemigo está ahí fuera, no podemos ver a ningún camarada, por muchas discrepancias que podemos tener, como un enemigo, y creo que eso es bueno y hay que hacerlo. También es verdad que el Partido Comunista no pasa el mejor momento de su historia, el Partido Comunista de España, y también es verdad que la situación actual requiere o requeriría de un Partido Comunista en otra situación, más potente, más fuerte, más organizado. Y estamos en un momento congresual y ese es el esfuerzo que todos tenemos que hacer. Veíamos también que nuestro objetivo, evidentemente, y eso queremos que tiene que quedar marcado ya bien en la primera parte de la discusión del Congreso, por eso es fácil hacer este encuentro también, porque ya hemos pasado una fase del Congreso, vamos a concretar en la otra lo que vamos a hacer. Pues vemos que no puede ser el objetivo de este partido, no podemos tener centrado el objetivo de nuestra acción política y nuestra discusión política simplemente en el electoralismo, es decir, en las cuestiones electorales. Entonces, por eso era muy importante también que en el partido, en el Congreso de este partido, se discuta sobre eso, se discuta cuál va a ser el papel del partido. Hay un artículo muy bueno de un camarada andaluz, que fue, yo me invité con él en la Juventud Comunista, Juan de Diego Villanueva, que habla de tener la mirada larga, ¿no?, del partido. Bueno, pues eso, nosotros tenemos que estar preveyendo ya qué va a pasar aquí en este país. Cometimos errores, por ejemplo, sabíamos que el rey se iba a morir en algún momento y nadie tenía diseñado qué íbamos a hacer el día después que se muriese el rey. Es verdad que luego no se murió y dio un relevo, pero bueno, los comunistas tienen que estar pensando ya en eso. Sabemos que en algún momento va a haber una situación de crisis, de fractura. Cuando se dio el 15N, pues tenemos que haber tenido nuestra postura bien organizada y bien enfrentada y salir a la calle para ser hegemónicos. Con el tema de Cataluña nos hubiese gustado también estar ahí, no hemos estado. El partido no es ese partido que realmente la clase obrera necesita, y por eso es el momento en este Congreso de ver ese instrumento, de afilar ese instrumento, o si lo queremos decir como instrumento musical, de sintonizar bien para que sea armónico y funcione. Y por eso pensamos que era también muy importante esta charla. Evidentemente, ser comunista no es fácil. O sea, militar en el Partido Comunista, pues, lo primero que tenemos que decir a los que vengan a militar aquí es que esto no es fácil. O sea, que aquí no se viene a conseguir un cargo político, que aquí no se viene a vivir bien, aquí se viene a dar y a sacrificarse por nuestra clase y a hacer política donde va a tocarte renunciar a muchas cosas. Más a renunciar que a recibir. Por lo tanto, ser comunista no es fácil. Y ser miembro de la dirección del Partido Comunista no debe ser un regalo. Es una de las cosas que nosotros también nos gustaría que tuviésemos en cuenta. Y que eso también, con esas dinámicas que nos quedó de ese carrilismo, pues bueno, nos hemos encontrado en el caso como el que tenemos ahora mismo nosotros, que tenemos un partido comunista que, yo no sé el número de gente que hay en el comité, que se llama Comité Federal, Comité Central, pero luego el Comité Central del Partido Comunista de China son 300 personas, para un país con miles de millones de personas. En el nuestro tenemos un Comité Federal que además, en los últimos informes que yo leí de Centella, es que hay un 33% que es que no aparece nunca por el Comité Federal. Por lo cual, esas cosas tenemos que hacernos mirar, y de luego ser dirigente del Partido Comunista como un premio o como el que va a la ópera, no, de luego no debe ser así. Álvaro Puñal tenía una frase aquí, yo señalada de que decía sobre la dirección y la autoridad. Ya de paso saco el libro para decir que lo estamos vendiendo aquí, ¿no? Dice: el trabajo de dirección es por su naturaleza, sus funciones y sus competencias el tipo de actividad partidaria más responsable y compleja en un partido comunista. Entonces, bueno, eso lo tenemos que tener claro a la hora de elegir a nuestra dirección. No es un premio, ahí se va a trabajar, además de sufrir como comunista, vas a darlo todo en la dirección de este partido. Y vas a darlo todo porque vas a tener que estar con la gente, y el secretario general tenía que conocer casi como el entrenador del equipo de fútbol, los nombres y apellidos de cada uno de
de sus militantes. Pero bueno, a eso vamos, hay que afinar el partido, hay que sincronizarlo, y era una de las cosas que también nosotros queríamos poner de manifiesto, que de luego tendremos de manifiesto cuando hagamos enmiendas de cara al Congreso. Que acabar con las familias es una cosa nefasta, o sea, totalmente nefasta, lo más eurocomunista que pueda haber, ¿no? Y más socialdemócrata también, o sea, es una postura que desde luego no va con la de los comunistas. O sea, no se puede. En la dirección tienen que estar los mejores, los cuadros tienen que ser los que sean más útiles, y cualquier trabajo tiene que ser hacerlo el que mejor lo hace. Y no podemos estar ahí premiando a unas personas porque simplemente nos cantan o más el agua o están en una camarilla determinada en un momento determinado. Eso hay que superarlo si queremos hacer un partido serio. Y terminar como he empezado. El enemigo no está aquí, el enemigo está ahí fuera, es más fuerte que nunca. Y más que nunca la clase obrera necesita ahora mismo un partido comunista potente, fuerte. Y estas tres personas que están aquí son de las más responsables para que eso ocurra, porque van a estar en esa dirección del Partido Comunista. Y por eso queremos también que puedan escuchar las preguntas que vosotros les vais a hacer sobre esa realidad, igual que van a escuchar y van a trabajar, porque no son gente que esté en las nubes, con sus camaradas en la elaboración de los documentos y las enmiendas a esos documentos. Por eso vamos a introducir la discusión, no sin antes dar un viva al Congreso del Partido Comunista. Adelante, vamos a trabajar para que sea ese Congreso que nos dé ese empuje para superar las situaciones y la crisis del régimen que hay en estos momentos. No entendemos un Partido Comunista que siga en el régimen del derecho. Ese Partido Comunista tiene que ser historia pasada para reflexionar, pero historia pasada. El nuevo Partido Comunista tiene que ser un Partido Comunista revolucionario y para eso hay que ser antirrégimen. Yo nada más, simplemente decir que para nosotros es un honor que estéis aquí, para los militantes del Partido Comunista de Vallecas. Ha sido un gran esfuerzo por parte de los camaradas, esto no hubiera sido posible sin Santi, sin Humberto, sin Jorge, sin Guerrero y sin las compañeras también que han conciliado para que esos camaradas también pudiesen estar aquí. Ha sido un trabajo colectivo, que creemos que es el trabajo como lo hacen los comunistas, el trabajo colectivo, y por eso ha salido como ha salido. Este acto se está grabando y lo vamos a colgar para que todo el mundo pueda verlo. Por lo tanto, yo creo que es una oportunidad irrepetible y ojalá podamos hacer muchos más de cara a otros encuentros y de cara a otros congresos. Por eso nada más, vamos a dar la primera palabra en relación al tema de la Unión Europea y el euro al secretario general del Partido Comunista de Madrid, Álvaro Rivera. Álvaro, tiene la palabra. En primer lugar, gracias como siempre al espacio y a la agrupación del Partido de Vallecas. Ya he vivido muchos actos aquí, pero bueno, siempre es un placer venir aquí. No quiero que se interprete como un tirón de orejas ni como una crítica, pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo un poco mayor para que en esta clase de actos haya más presencia de mujeres. Personalmente, como yo sé que soy el secretario general del Partido Comunista de Madrid, pero a mí no me hubiera importado en absoluto que una camarada hubiese venido a exponer las posiciones del partido. Creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer, insisto, sé que habéis trabajado mucho el acto y no quiero que se interprete como una crítica, pero como reflexión general y colectiva es importante que demos cabida a las mujeres en nuestros actos, no solamente por el hecho de que haya mujeres, sino porque aportar una visión en términos generales mucho más interesante que la de los hombres, pero bueno, eso es otra cuestión. Con respecto a la cuestión de la Unión Europea y el euro, también haré una brevísima reflexión al respecto de lo que es el Congreso, de lo que tiene que ser el Congreso. Yo creo que el Congreso del Partido Comunista de España, la segunda fase del Congreso del Partido Comunista de España, como sabéis, se hizo una primera fase hace ya casi un año y medio, en realidad, o un año y medio, vamos. Y evidentemente esta segunda fase, a mi juicio, llega algo tarde y demasiado separada en el tiempo de lo que fue esa primera fase. Y creo que hay que aprender también de esa primera fase para evitar cometer algunos de los errores que se vieron en esa primera fase. Yo creo que en determinados momentos el debate que se produjo en ese congreso fue un debate sobre máximos, un debate en muchas ocasiones con poca profundidad ideológica y espero que en esta parte del congreso no caigamos en debates folclóricos como yo desgraciadamente ya estoy viendo que en algunos ámbitos se plantean, ¿no? En términos a cuestiones que al final, por cambiar el nombre a las agrupaciones, por otros nombres no se cambia realmente la realidad del partido, y por cambiar los nombres no se cambia nada. O sea, se trata de hacer una reflexión y una renovación profunda y de adaptar nuestro partido para que sea un instrumento útil para la clase trabajadora.
Y ya metiéndome en la cuestión, yo siempre te pediré, a quien sea, que a los 4 minutos me lo digáis para no enrollarme. Con respecto a la cuestión de la Unión Europea y el euro, como sabéis, en la primera fase se planteó una posición que básicamente lo que planteaba es que estábamos en contra de la Unión Europea y el euro, estábamos por la ruptura y por la salida, por tanto, pero yo creo que fruto de un debate además muy mal llevado por parte de la mesa, también tengo que decir, no se entró en la profundidad de cómo le planteamos a la clase trabajadora esa opción. Creo que la mayor dificultad que tenemos a la hora de plantear nuestra posición sobre la Unión Europea y el euro es cómo hacerle entender a la clase trabajadora la importancia supina que tiene la estructura imperialista que supone la Unión Europea en estos momentos. La Unión Europea es un proyecto imperialista, es digamos, el arma de la oligarquía y de las clases dominantes en Europa en torno a una metrópoli financiera, en estos momentos se sitúa en Alemania, y el euro, la moneda, es cuando apretar el gatillo, es la excusa perfecta para apretar el gatillo de ese arma y aniquilar los intereses de la clase trabajadora. Y ahora vemos, por ejemplo, en el debate catalán cómo gran parte del fondo que hay en ese debate, que a veces se traslada a ricos y a pobres, aunque es un debate muchísimo más complejo, tiene que ver, por ejemplo, con el modelo económico que nos ha impuesto la Unión Europea y cómo se desmontó deliberadamente todo nuestro tejido industrial y se nos convirtió en un país servicios dentro de ese engranaje que es la Unión Europea, y asistíamos a realidades terribles y horribles que desde luego tienen que ver con ese proyecto imperialista. Y eso hay que trasladárselo a la clase trabajadora y hay que trasladárselo a la clase trabajadora también con una hoja de ruta, con un proyecto político de salida de la Unión Europea. Porque si ahora mismo, yo siempre pongo el ejemplo de mi padre es una persona de izquierdas, los marxistas, una persona de izquierdas, que nos ha votado Izquierda Unida históricamente, no es del partido ni nada por el estilo, pero para él en muchas ocasiones tiene esa vieja idea de que la Unión Europea nos trajo las carreteras, nos trajo la prosperidad, nos trajo un montón de avances y que cómo vamos a irnos fácilmente a la Unión Europea, ¿no? Y eso es un disparate. Bueno, yo creo que ya se empieza a ver, incluso con gente en esa posición, las costuras que tiene la Unión Europea, la quiebra de la Unión Europea, y en ese sentido, en esa primera fase del Congreso, la Federación de Madrid, por amplísima mayoría del 80%, presentó una propuesta, una aportación al debate de ese Congreso en el que planteábamos 3 escenarios posibles de ruptura con la Unión Europea. Había un primer escenario que sería la salida unilateral de la Unión Europea, es decir, España se independiza de la Unión Europea y se sale del euro, por tanto vuelve a la peseta o a otro tipo de moneda que se nos ocurriese. Habría un segundo escenario en esa ruptura con la Unión Europea, que sería esperar a que nos expulsaran de la Unión Europea, es decir, tomar el gobierno, hacer una serie de medidas y, a la diferencia, por ejemplo, de la traición que supuso Syriza, que se nos expulsara porque nos mantuviésemos firmes a la hora de mantener el pulso con la Unión Europea. Y habría una tercera opción que se planteaba en esa propuesta, que era la alianza con una serie de países periféricos de la Unión Europea para generar una especie de ALBA, vamos a decirlo así, a la europea. En esa aportación descartábamos los 2 primeros escenarios. Nos parecía que la salida unilateral era una salida que no tenía, digamos, esa proyección, que no nos iba a servir para generar los intereses suficientes en la clase trabajadora y en las capas populares para generar ese escenario, y evidentemente tampoco entendíamos que fuese muy viable la segunda opción de la expulsión de la Unión Europea. De hecho, yo siempre he mantenido la posición de que yo creo que antes de expulsarnos de la Unión Europea nos intervendría militarmente, porque España no es Grecia, y desde luego el hecho de que España saliese de la Unión Europea acabaría con un proyecto político, un proyecto económico y un proyecto social que es la Unión Europea. Eso no es lo mismo, y en ese sentido también tenemos una fuerza diferente a la que tiene Grecia. Y por tanto planteamos esa tercera salida, también trabajando con partidos comunistas del sur de Europa y también como una forma de construir movimiento de izquierda, construir movimiento rupturista y por tanto plantear una alianza política que fuese capaz de generar vamos a decirlo así, un contraconsenso ideológico con respecto a la realidad de lo que es las consecuencias de pertenecer a la UE. 5 minutos. Termino ya. Evidentemente esto sería mucho más largo de desarrollar, como es lógico, puede ser una conferencia de 1 hora, 1 hora y media, pero en cualquier caso yo lo que sí que creo es que en este congreso lo que tenemos que plantear cuál es nuestro proyecto para desarrollar esa acertada conclusión, que es que la Unión Europea no es compatible con un proyecto ya no de soberanía popular, sino simplemente de soberanía nacional y desde luego con cualquier proceso revolucionario de transformación socialista de la sociedad.
Nada más, porque se me acaba el tiempo. Yo sé que Ernesto Alba, secretario general del Partido Comunista de Andalucía. Y un figura, ¿eh? Que va, no soy un figura, es que nos ha presentado como figura. Ni me siento figura ni nada, no, para nada. Ni soy un teórico, soy el que la ha tocado el marrón en Andalucía. Después de diagnóstico muy positivo de la situación del pecado. Yo, como estamos en momentos de alegoría a las identidades nacionales, yo voy a reivindicar la Z, ¿vale? Lo digo por mi dialecto. A ver, yo creo que es un tema, como ha dicho Álvaro, determina la primera fase del Congreso, pero yo creo que es un tema que en este Congreso tiene que de alguna forma culminar, ¿no? Culminar. Porque cuando hablamos de política, estamos al final defendiendo de lo que estamos hablando, es de lucha de intereses, y yo lo rebusco siempre cuando hablo de política a buscar fórmulas para ver, sobre todo la gente humilde, la gente trabajadora, cómo podemos vivir mejor. Yo creo que en el momento que somos capaces de explicarle a la gente que nos rodea, que comparten vida, que están en los curros con nosotras, con nosotros, y somos capaces de explicarle fórmulas políticas, proyectos políticos donde les garantice que ellos o ellas van a vivir mejor, pues es garantía del futuro. En ese sentido, nosotros tenemos un diagnóstico hecho y un patrimonio, ¿no? Esta organización ha sido capaz, ¿no? de salir a la calle cuando nadie salía, encontrar los distintos proyectos europeos, Tratado de Maastricht, Lisboa, Constitución Europea, y en la primera vuelta, pues, bueno, lo que me referido a eso, salimos y tenemos claro la cuestión de no a la Unión Europea y no al euro. Lo que sí es importante, y en el contexto en el que se encuentra nuestro país, es la búsqueda del cómo, que es la fórmula que nos llevará a explicarle a la gente cómo van a vivir mejor. Le escuchaba hace poco, pasó por Madrid, Álvaro Linares, el vicepresidente de Bolivia, y decían: un proceso revolucionario que nos lleve a la población a vivir peor es un proyecto revolucionario que fracasa. Entonces ahí los comunistas tenemos que garantizar siempre el proyecto en escenarios complejos. En ese desenlace, que tiene que ser esta segunda fase con la cuestión de la Unión Europea y el euro y la negación por parte nuestra, ya que exigimos una ruptura en España y entendemos que tiene que haber una ruptura también con el modelo europeo, hay que valorar cómo garantizar ciertos elementos y que le ponemos a la gente en lo alto de la mesa. Yo vengo de Andalucía, que es la periferia de la periferia. Y eso significa que en todos los procesos de desindustrialización que sufrió nuestro país, para la población de Andalucía, ya solo el ser del sur y tener como única fuente el turismo genera ya una miseria fuerte. Yo creo que lo que le tenemos que plantear a la gente, y es pensar muy a largo plazo, es qué proyecto económico planteamos para una alternativa a la Unión Europea al euro. Es decir, ante el proceso de desindustrialización, ¿qué pone en lo alto de la mesa el Partido Comunista? Yo puedo decir, en Andalucía tenemos recursos, tenemos sol, tenemos mar, tenemos buena tierra, pero la mayoría de la explotación de esos recursos se la llevan fuera. Yo vengo de un pueblo, Conil, donde el atún está riquísimo, pero lo llevan los japoneses. En Jaén hay un aceite buenísimo, pero lo llevan los italianos. Es decir, la explotación de la materia prima es un grande monopolio. Yo creo que tenemos que poner en este Congreso ciertos elementos en la tercera vía que planteaba Álvaro, la de la alianza con el sur de Europa, porque al final creo que parten de las mismas condiciones políticas, sociales y económicas que nosotros, y han tenido el peso de lo que significa la Unión Europea encima, ¿no? Nos han puesto a todos a la vez la pierna en la espalda y en el cuello. Nosotros, el partido, tiene que salir, creo yo, con un proyecto en lo alto de la mesa de alianza, un nuevo espacio regional que exija esa soberanía que nos han robado, y como creo que me va a quedar poco tiempo, elementos clave que hay que ponerle a la gente en lo alto de la mesa, más allá de un proyecto económico, de industrialización, como he dicho antes, donde la gente va en seguridad de qué van a comer y de qué van a vivir en el futuro. En lo político tenemos que poner el eje de la independencia y la soberanía nacional, por lo alto de todo, toda la que nos han robado. Hay que entenderla bien.
hay que ser muy pedagógico a la hora de explicarlo. Y cuesta trabajo explicar el artículo 135 de la Constitución, cómo explicamos también esa pérdida de soberanía que a los trabajadores que viene de Europa. Hay que poner en lo alto de la mesa también el rechazo expreso a cualquier tipo de guerra, a la guerra, como medio también de resolución de conflictos. Y de ahí muy importante, por ejemplo, y en Andalucía lo sufrimos, del desmantelamiento de las bases extranjeras, a la vez en el discurso de ganar esa soberanía que reivindicamos. Y en lo alto de la mesa, en ese movimiento por la paz, por otro espacio contra la Unión Europea que tenemos que ir construyendo en esta alianza, la reivindicación clara de lo que nos han robado, ¿no?, en todos estos años. ¿Cómo le explicamos a la gente que los derechos sociales, los derechos civiles y la falta de democracia que actualmente estamos padeciendo y la precariedad que estamos sufriendo en nuestras vidas, el empobrecimiento, viene a causa también de no ponerse en el centro ni de la Unión Europea ni del proyecto de la Unión Europea esos derechos sociales? Creo que son elementos clave, por lo menos para empezar a construir alianzas dentro de nuestro territorio y luego en el resto para al menos tener un proyecto alternativo que la gente vea seguridad de que si nos salimos de la Unión Europea, nos echan o lo que sea, tengan respuesta a la pregunta de qué vamos a comer y de qué vamos a vivir de aquí a 30 años cuando llegue ese momento. Bueno, buenas tardes, camaradas. Antes de nada, pues agradecer al Javier Parra, secretario general del Partido Comunista del País Valenciano. Bueno, muchas gracias, pues una vez más, muchas gracias, camarada. Es un placer estar aquí en este espacio. Hace un montón de años que no venía a la agrupación de Vallecas. Cuando vine no se parecía en nada a lo que ahora es. Felicitar a los camaradas de Vallecas y bueno, pues un placer poder estar aquí en este debate con los camaradas Álvaro, Ernesto y con Antonio y sobre todo con todos vosotros y con todas vosotras, a 2 meses de que se celebre el 20 Congreso del Partido Comunista de España, que quedan apenas 8 semanas. Yo voy a intentar en estos 4 puntos y luego en el turno de preguntas que haya, más allá de dar mi opinión sobre distintas cuestiones, hacer propuestas concretas, que yo creo que es importante que en este 20 Congreso el partido tiene que tomar decisiones y tiene que cambiar muchas cosas, ¿no? En la primera fase del Congreso, ya se ha dicho aquí, se adoptó una posición respecto a la Unión Europea y al euro, una posición correcta. Es cierto que se podría haber profundizado mucho más en el debate. Bueno, en esta segunda fase ahora tendremos que ver cómo desarrollamos esa propuesta. Sí que me preocupa el hecho de que después de aprobada la propuesta y la apuesta del partido por la ruptura con la Unión Europea y con el euro en la primera fase del Congreso, no se ha puesto en valor, en mi opinión, lo suficientemente por parte de la organización. Y yo creo que es una cuestión bastante importante e incluso después del Congreso empezaron a surgir voces distintas por parte de dirigentes del partido de Izquierda Unida que parecía que no tenían tan claro que esa era la posición que había adoptado su partido, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo en que la Unión Europea y el euro ha sido un tremendo desastre para la clase trabajadora, para las capas populares y para la soberanía de los países. Eso así se explicaba en lo aprobado en la primera fase del Congreso, y la indefinición de la izquierda europea, en la cual pues también nosotros estábamos ahí, porque hasta el anterior Congreso la indefinición era lo que definía al partido, la posición del partido respecto a la Unión Europea y el euro. Pero ¿quién está aprovechando que esté siendo las víctimas de la Unión Europea y del euro la clase trabajadora y las capas populares en Europa? Lo están aprovechando, y todos lo sabemos, la ultraderecha. Y lo están aprovechando precisamente porque la izquierda no está haciendo sus deberes. Por lo tanto, nosotros ahora tendremos que ver cómo organizamos esa propuesta. Y estoy de acuerdo con Ernesto en que esa propuesta tiene que ir muy ligada al discurso por la recuperación de la soberanía. Y a veces a mí me preocupa que, aunque lo decimos y nos lo creemos, pero todavía tenemos muchos complejos en este país, la izquierda de este país, a pronunciar, por ejemplo, la palabra España, pues si acaso se nos acusa de españolistas, y nuestro partido se llama Partido Comunista de España. Que eso no quiere decir
que seamos más españolistas que del nacionalcatolicismo, como parece que hay algunos compañeros que están tomando determinadas posiciones en la cuestión catalana, ¿no? Creo que es compatible reivindicar esa España solidaria, culta, internacionalista, que defienda el derecho a autodeterminación de los pueblos, con el discurso por la recuperación de la soberanía democrática, que no tenemos, porque no la usurpa la Unión Europea, la soberanía económica. Efectivamente no podemos tomar las decisiones económicas que consideremos como país, porque nos lo impide esa estructura política y económica que se llama la Unión Europea y el euro. Por tanto, ahora tenemos que organizar en cómo hacemos eso. Pero claro, no es fácil, porque ¿qué herramientas tiene el Partido Comunista para explicarle a los trabajadores y a las trabajadoras de este país que esa es la salida? Pues eso es una de las cuestiones fundamentales que tenemos que ver en este Congreso, de qué herramientas nos dotamos precisamente para ser interlocutores directos con la clase trabajadora. Y hoy, lamentablemente, pues la mayoría de la clase obrera de este país no solo no tiene al Partido Comunista de España como referente, sino es que la mayoría de la clase trabajadora de este país ni siquiera sabe que el Partido Comunista de España sigue existiendo. Por tanto, es importante ser autocríticos con cuál es la situación actual y a partir de ahí pues empezar a organizar la propuesta, repito, que se aprobó en la primera fase, pero que no se definió el cómo, ¿no? Y yo creo que es uno de los retos fundamentales que tenemos en este Congreso. Antes de dar el paso al siguiente punto, explicaros un poco que he repartido la cuartilla esta para que ahí lancéis una pregunta, si queréis, a cualquiera de los ponentes. Ponéis el nombre del ponente a quien va dirigida y si queréis ponéis vuestro nombre también. Hacéis una pregunta. De esta forma quizás pueda intervenir más gente, que siempre algunos se pegan en el speech y luego quedan muy pocas intervenciones. Y vamos a intentar, luego va a haber un espacio de 40 minutos para eso y luego ellos van a responder en 3 minutos a cada pregunta, si os parece, ¿vale? Bueno, terminado el primer bloque, vamos a pasar al segundo bloque. No sabíamos cuál es el más importante y todos están interrelacionados. Y este es el del mundo del trabajo. Partimos no hace mucho del referente sindical único del partido. Todo el mundo que esté en una ocupación, sabéis o conocéis las miles de discusiones que ha habido sobre ese tema. Y luego es un tema que no puede seguir abierto y que en este Congreso del Partido al menos tenemos que intentar cerrarlo y plantear claramente cuál va a ser la política del Partido del Trabajo en el mundo del trabajo. Perdón, cuál va a ser la política del Partido Comunista en el mundo del trabajo. En esta ocasión se intercala el orden y el primero será Ernesto Alba, será el primero que intervendrá. Decía yo la posición respecto a la Unión Europea, esta pregunta, ¿no? Creo que es muy importante para que la gente nos entienda. Es muy importante que la gente nos entienda cuando hablamos de qué vamos a comer y de qué vamos a vivir de aquí a 20 años, a 30. Esa es la pregunta que se hace la gente y la que tenemos que ir en el proyecto político desarrollando los comunistas para tener algo que ofrecer, para que la gente diga: este es el partido que defiende mis intereses. Y en un momento donde existe una precariedad de la vida en su conjunto, donde la gente tiene inseguridad porque no saben de qué van a comer y de qué van a vivir dentro de meses incluso, o inseguridad en los ordenamientos jurídicos, como pueden ser las reformas laborales, que no dan ningún tipo de seguridad. Yo creo que el reto para hacer herramientas que tenemos los comunistas y las comunistas es el reto claro de la unidad de la clase en este momento, ¿no? En un momento donde tan polarizada y tanta disgregación o segregación existe en el momento actual, y el capital además se aprovecha de la situación. Yo creo que, porque tenemos que ir muy rápido, que la precariedad que actualmente sufrimos creo que puede ser el nexo clave para esa unidad de la clase, ¿no?
Yo creo que tenemos en ese sentido 3 tareas como herramienta para que nos vean como referencia. Creo que en primer lugar, y partiendo de esa división que existe, ¿no? El partido tenemos que ser herramienta que sea capaz de rechazar en cualquier momento, por las luchas que existen actualmente, cualquier tipo de criminalización a sectores de clases que en ningún momento, porque son espacios que vienen más industrializados, que vienen más de industria fuerte, toda criminalización que vaya a sectores que todavía no han vivido procesos de precarización tan fuertes. Ejemplo, los estibadores, donde la organización sindical es fuerte. En segundo lugar, creo que tenemos que llamar la atención como partido en la búsqueda de esa unidad de clase a esa aristocracia obrera, corporativista, individualista, que al final en su intervención, en sus realidades concretas, van también dividiendo a la propia clase. Y en tercer lugar, creo que tenemos que ser herramientas en este momento para contribuir a la solidaridad y a la solidaridad y a la autoayuda entre esos espacios no precarizados como estibadores o bomberos, que son espacios de organización trabajadora fuertes, con los sectores más precarios, por poner un ejemplo. Son 3 tareas concretas que tienen que ir encaminadas a esa unidad de clase. La unidad en lo concreto. La unidad en lo concreto, desde el punto de vista de los centros de trabajo, en la alianza con los sindicatos de clase. Nosotros tenemos una alianza histórica, en este caso con comisiones obreras, que siempre además produce un debate, y en las luchas encaminadas a elevar la conciencia de clase. En este momento yo por ejemplo tengo una experiencia concreta que creo que es importante, más allá de los sindicales, y que genera una serie de contradicciones, que es en el sector turístico en Andalucía. Conocemos las mareas, ¿verdad? Las mareas verdes, las mareas naranjas, que son normalmente de gente que trabaja en el sector público, trabajadores del sector público. Pero hay una muy concreta, que es una experiencia que están haciendo en Andalucía, que es la marea café con leche, que es la marea donde se organizan los camareros. Y ¿por qué es llamativo este ejemplo concreto? Primero, porque genera en el sindicato unas contradicciones muy fuertes. El sindicato no es capaz de legitimarlo el espacio porque cuando el propio espacio está constituido por sindicalistas, ¿vale? En segundo lugar, porque intervienen directamente en el sector privado, no es como la marea verde, naranja, blanca, y están todos amenazados porque saben que los pueblos donde están interviniendo, donde trabajan, saben que entre los propios empresarios del sector hostelero saben que no van a trabajar en su vida. Entonces es muy valiente apoyar esos espacios. Entonces, nuevos modos de organización que se están dando, que están generando contradicciones, pero que ven la fórmula también de apoyo del partido para el fomento de esa 5 minutos. De esa unidad de clase. Y termino. Y algo que tiene mucho que ver, luego hablaré del modelo de partido y entraré en el formato, la cuestión de la sectoralización, pero una cuestión que tiene que ver con la batalla de las ideas, que es muy importante y que tiene que ver con la recuperación de la unidad de clase, que es la lucha o la batalla de las ideas en el campo del mundo del trabajo. Y termino con un ejemplo claro, lo dejo abierto y después alguien me quiere preguntar, en el sentido de la batalla de las ideas. Mi abuela decía que, y esto se lo escuchaba Daniel Bernabé en este ejemplo, mi abuela decía que todos los banqueros eran unos ladrones. Todos, lo tenían muy identificado. Mi abuela no tenía ni estudios primarios, pero identificaba que la banca eran los ladrones. En un bar de barrio, en mi pueblo, en Conil, va a un barrio de pescadores, en un típico bar donde ponen café con leche y algún sol y sombra, aní con coñac. Hablando con mis colegas, todos tienen carrera, unos economistas, otros estudios empresariales, otros médicos, y cuando hablamos de la situación política, en vez de ver como mi abuela que decía mi enemigo es la banca, ellos preguntan, pues yo ante la situación lo que voy a hacer es invertir en bolsa en preferente. ¿No veis que falla algo? Algo que no concuerda. Los 80, el proceso de desindustrialización en el momento actual. Ahí el reto de la batalla de las ideas, en ese sentido, de la unidad y sobre todo de la unidad de clase. Que está bien, En el
el PC hay unos 8.000 militantes aproximadamente, creo que algunos menos. Eso da un militante por pueblo de España. Podréis imaginar la capacidad que tenemos como comunistas para influir en el conjunto de la clase obrera. Casi todos los que estamos aquí nos afiliamos al partido, algunos no, pero la mayoría nos afiliamos al partido pues, en los últimos 10, 15, 20, 30 años, pero casi todos después del año 76. Cuando el Comité Central de Roma en 1976 apuesta por acabar con las células de empresa, las células en el ejército, las células en los frentes de bases y apuesta por las agrupaciones territoriales, pues llevar la lucha política principalmente a la cuestión electoral, pues el partido deja de extraer poco a poco a sus militantes de allí donde se están produciendo las relaciones de explotación de los centros de trabajo, y ya la gente cuando se afilia al partido se afilia porque se siente comunista, porque cree que es el partido en el que tiene que estar por una cuestión cultural, por una cuestión ideológica, pero no se afilia, no nos afiliamos. Yo no me afilié porque hubiera un comunista o una agrupación comunista en mi empresa de informática y por el ejemplo que daban los compañeros, pues al final acabaron en el partido, ¿no? Yo me sentía comunista toda la vida y hace 15 años me afilié, ¿no? Y así, pues prácticamente toda la militancia que pertenece a la organización, ¿no? Somos, repito, no llegamos a 8.000 militantes. Por tanto, la política respecto al movimiento obrero del partido tiene que ir mucho más allá de decir este es nuestro sindicato de referencia o estos son nuestros sindicatos de referencia. Creo que va a ir muy ligada al modelo de partido, de que luego hablaremos, ¿no? Y eso es fundamental. Se está produciendo un aumento de la conflictividad en toda España, las kellys, los taxistas, los repartidores de globos, los estibadores, y creo que es importante que el partido lo que haga es empiece a incidir en esos conflictos para empezar a extraer comunistas, porque muchos son comunistas, aunque esto no esté normalizado por nosotros. Empezar a extraer comunistas de esos conflictos en los que el partido pues, acudimos desde fuera de la valla, no estamos todavía dentro de la mayoría de los sectores y de las empresas de este país. Un ejemplo, cuando surgió el conflicto de los estibadores, yo le solicité una reunión al comité de empresa de los estibadores de Valencia, ¿no? Hicimos una reunión, al final no era el comité de empresa, resulta que llegó allí y era un grupo de acción social, que lo llamaban, que era un grupo de gente del puerto, bastante de izquierdas, unos simpatizantes de Izquierda Unida, otros simpatizantes de Podemos, pero que sabían que había que intentar tender puentes desde los estibadores con otros conflictos, ¿no? Yo les expliqué abiertamente que, bueno, que en el PC, que venía del Partido Comunista Valenciano, que estamos intentando abrir un debate de cara al Congreso de volver a organizarnos en los sectores productivos, en los centros de trabajo, y os puedo asegurar que fue muy bien recibida la reflexión. Es más, esa semana uno de los compañeros al que conocíamos se afilió al Partido Comunista, hay dos que están a punto de afiliarse, pero como ejemplo, el único autobús de estibadores que vino a las marchas de la dignidad en mayo lo organizó el camarada que se había afiliado al Partido Comunista hacía apenas unas semanas. Creo que es importante que como partido empecemos a hacer esa labor para empezar a estar organizados allí donde ahora no estamos organizados, y nos tenemos que dotar de herramientas que hoy no tenemos precisamente para ser interlocutores con la clase trabajadora. Me voy a referir al mundo obrero, por ejemplo. Mundo obrero que es nuestro horno de presión, nos llega cada mes a cada uno de los militantes. Muchos los sacan del plástico y otros no los sacan del plástico. 4 minutos. De los 8.000 ejemplares que nos pueden llegar, yo me atrevo a decir que no se leerán más de 4, 5 o 6.000, creo que estoy tirando por lo alto, y creo que es necesario que redefinamos cuáles son nuestras herramientas para organizarnos y para organizar a la clase. Yo hice esa propuesta en un comité federal y ahora presentaré una enmienda en el Congreso, pues voy a hacer una propuesta concreta. ¿Qué pasaría si en lugar de que nos llegue cada mes un mundo obrero de 32 páginas, que mucha gente no se las va a leer, ni le va a interesar al vecino o al compañero de trabajo, nos llegan 15 mundos obreros de 4 páginas, con mensajes muy concretos, muy claros, que le interese a mi compañero de trabajo o a mi vecino? Y nuestra labor como militantes es repartir ese mes esos 15, esos 20 mundos obreros.
estaríamos haciendo que en lugar de que hubiera 4.000 personas leyendo Mundo Obrero, hubiera 100.000 o 200.000 personas leyendo Mundo Obrero. Necesitamos herramientas para organizarnos, para llevar nuestro mensaje y para organizar a la clase. Creo que ya he gastado mis 5 minutos. Sí, vamos a ver, esta es una cuestión central del Congreso y que también se pasó de puntillas en la primera fase. Yo creo que lo primero que tiene que hacer el partido es caracterizar la clase trabajadora tal y como es hoy en día. Y no podemos partir de postulados fordistas cuando la clase trabajadora y la realidad actual ha mutado completamente y cuando estamos en una realidad sociolaboral absolutamente distinta a la de hace 20 o 30 años o incluso 15 años, ¿no? Y por tanto tenemos que distinguir la política del partido para el movimiento obrero y la política del partido para el sindicato, que ni son lo mismo ni deberían serlo y no deberían de confundirse. La política para el movimiento obrero quiere decir que el partido tiene el deber de estar en los espacios, en los lugares de intervención política donde se organizan, o al menos donde coinciden y se concitan sectores de la clase que normalmente no están organizados. Y en ese sentido es fundamental que haya comunistas para elevar el nivel de conciencia en esos espacios, para trabajar, intervenir y dirigir, y tratar de dirigir, siempre desde la humildad, pero desde la firmeza de nuestra ideología, esos procesos. Aprovecho aquí para hablar de una cosa que me parece que es fundamental. El partido tiene que hablar no solamente de las personas que tienen trabajo, sino de las personas que están en paro. Tiene que hablar de la pobreza femenina que hay en este país, tiene que hablar de esas mujeres y tiene que interpelar a esas mujeres que a lo mejor con 70 o 80 años sostienen sobre sus hombros toda una economía familiar. El partido tiene que trabajar por organizar a esos sectores, por esos sectores son los que, aunque esto sea de perogrullo, tienen menos que perder y por tanto tienen más rabia. El partido tiene el deber de quitarle la vergüenza a la gente de decir que es pobre. En este país es muy difícil decir que eres pobre. Y ahora nos inventamos el concepto de pobreza energética, que no sé quién se le inventó, para hablar de una pobreza distinta, como si hubiese una pobreza energética y una pobreza que no es energética, porque nos da vergüenza decir que somos pobres. Y el partido tiene que estar con esa gente que lo pasa mal, que las pasa canutas, y tiene que aspirar a tratar de organizarlos, al menos de intentar darles las herramientas para que se organicen. Y eso es fundamental, y eso es mundo del trabajo, eso es movimiento obrero también, porque a veces solo miramos a la antigua estructura fordista del trabajo y nos olvidamos de sectores absolutamente excluidos de esa estructura social, económica, que era el fordismo. Y ahí hay que hablar de todo eso. Y yo creo que, por ejemplo, hay que hacer aportaciones en ese sentido fundamentales también desde, o sea, porque nos podemos reivindicar desde el feminismo marxista, pero eso es feminismo marxista también y hay que hablar de eso y hay que trabajar por intervenir en esos espacios, por intervenir de manera clara y contundente. Y por tanto, esa caracterización de la clase trabajadora y de cómo es actualmente la clase trabajadora es fundamental que la hagamos desde la realidad, ¿no? Y también para eso, a la hora de la adaptación del partido, del propio modelo del partido a la realidad. Yo creo que el partido pueda, en este momento donde se pueda, bienvenido sea, estar pensando en hacer células de empresas, porque es que ya no quedan casi empresas en las cuales se pueda hacer células de comunistas, porque la mayoría de las empresas tienen muy pocos o pocas trabajadoras. Y eso es también pensar en eso, y el trabajo debe ser más sectorial en torno a los sectores productivos o como queramos llamarlo. Y eso es fundamental también, que analicemos cuál es la realidad para poder intervenir sobre ella y no sobre una realidad ideal que era, o idealista mejor dicho, que era la anterior, ¿no? Si el posfordismo ha muerto, por tanto, es el momento también de decir que el pacto social ha muerto como vía política de salida de la realidad actual. Y en ese sentido entro en la parte sindical del partido. No, el partido tiene que tener una posición propia, esté en el sindicato que esté, porque tampoco vamos a negar, yo estoy en comisiones obreras, porque mi partido así me lo dice, pero hay muchas camaradas que no pueden estar en comisiones obreras por diferentes motivos, pero que también tienen que tener directrices del partido. Y la directriz del partido tiene que ser que en el ámbito sindical también se lucha por la ruptura. Es verdad que los sindicatos, por definición, tienen que tratar de negociar y tienen que tratar de mejorar las condiciones de la clase trabajadora, pero es que estamos en una época en la que el pacto social ya no es viable. ¿Por qué? Porque el modelo económico y laboral sobre el que se sostuvo ha muerto. Y por tanto no se puede plantear. Y esa es una de las cosas que también tenemos que trasladar a los sindicatos, para que los sindicatos, y especialmente a nuestros sindicatos de referencia, que es Comisiones Obreras, tengan una posición razonable y lógica y desde luego de transformación de algo en la realidad actual. Y no, o sea, es muy importante que los servicios públicos se movilicen, pero efectivamente hay que intervenir en el sector privado. Esa conversación de la marea de café con leche la tuvimos con el espía. A mí se me iluminó la cabeza y dije, hostia, la marea de Tinto. O sea, yo vivo muy cerca de Lavapiés, estoy todo el día con gente popular fumando en pipa,
Y yo dije, coño, si el partido es capaz de organizar a los camareros y camareras de lavapiés, el partido es un poder. Esos trabajadores y esas trabajadoras son un poder, porque están puteadísimas, pero puteadísimas, con unas condiciones leoninas, cambiando de trabajo cada 2 por 3, y ahí es donde habría que intervenir. Y eso es lo que tendríamos que tratar de organizar para transformar la realidad. Desde esa nueva realidad política, desde esa nueva realidad laboral, económica, social, que ha cambiado radicalmente. Y termino con una cuestión fundamental, porque también habría tela que cortar con este tema, pero el partido no puede estar reo de ningún sujeto político dentro del sindicato. El partido tiene que tener una estrategia propia, y en ese sentido hay una cosa fundamental. Yo sí reivindico la vuelta en cierto modo a la clandestinidad. No demos mapas de rojos para que nos persigan. No demos mapas de rojos para que nos exterminen allá donde hacemos política. El partido tiene que tener una capacidad clandestina a la hora de intervenir también en el movimiento obrero. Y cuando digo clandestina quiero decir que no hay que, que hay que decir que eres comunista con el ejemplo, hay que decir que eres comunista con la intervención política. Y luego cuando hablas con los compañeros y compañeras se lo dices en el café o en la hora del bocadillo. Pero si estamos diciendo y estamos señalándonos constantemente como comunistas, pues evidentemente el sistema va a ir a liquidarnos, que es lo que hacen actualmente. Bueno, pues hemos terminado también este bloque. Vamos a continuar con el siguiente, el movimiento político-social, entre paréntesis Izquierda Unida. A nosotros en esta agrupación es un tema que nos interesa muchísimo, porque en esta agrupación se ha hecho una interpretación, por lo menos hemos hecho una interpretación literal de lo que salió en los documentos del partido, pero parece que esta no es la interpretación que todo el mundo hace de esos documentos. Y eso nos ha supuesto pues, una situación de enfrentamiento dentro del propio hermanamiento y la propia libertad comunista. Nos ha puesto una situación que no es la misma que el resto de Madrid, que se ha asumido de otra manera el tema de la palabra esa de superar Izquierda Unida, que nosotros hemos entendido de una manera y mayoritariamente en Madrid se ha entendido de otra manera. Nosotros también nos preguntamos, porque queremos, y así lo vamos a llevar al Congreso, que no podemos consentirle a nadie dentro del movimiento político y social, si estamos en uno más amplio que Izquierda Unida, que alguien quiera esconder nuestras siglas o les dé vergüenza esconder al Partido Comunista. O sea, los comunistas somos comunistas, no podemos escondernos. La muestra está que los partidos comunistas que nos han escondido, o el Partido Comunista Portugués, en estos momentos estamos hablando que una población de 10 millones de habitantes tiene 60.000 militantes. Que si hiciésemos la transposición a España, estaríamos hablando de que tendríamos que tener 240.000 militantes y tenemos 8.000. Es decir, la gente que no esconde al Partido Comunista a su clase y lo utiliza como una herramienta de conflicto, le da un resultado que la clase obrera piensa que el partido es su referente y se afilia. Nosotros no queremos esconder el partido y por eso queremos saber cuál es la opinión vuestra en cuanto al movimiento político-social que hemos definido en nuestros documentos y hacia dónde vamos y qué papel tiene que tener el partido dentro de ese movimiento político-social. En esta ocasión empezaría Javier Parra. Bueno, esta cuestión de Izquierda Unida es una cosa que llevamos arrastrando ya en acuerdo de los años, ¿no? Cuando se habla de la superación de Izquierda Unida movimiento político y social, pues, bueno, cada uno parece que la interpreta o la quiere interpretar en función de cuál es su realidad local, por ejemplo, ¿no? En una población en la que, por ejemplo, no existe Partido Comunista y toda la gente está afiliada a Izquierda Unida, pues su partido es Izquierda Unida y no entienden que Izquierda Unida pueda mutar y ser otra cosa, ¿no? Y en los lugares en los que existe el partido, pues se produce un solapamiento entre las estructuras del partido y las estructuras de Izquierda Unida, ¿no? Entonces, yo creo que es importante acertar en esta cuestión y, sobre todo, que en los documentos quede claro y no sujeto a interpretaciones en función de las realidades, pero también sin olvidar que antes decía que hay 8.000 militantes en el partido, hay 30.000, si no me equivoco, en Izquierda Unida. Eso significa que hay 22.000 personas, 22.000 compañeros y compañeras que no están afiliados al partido, ¿no? La cuestión es, ¿superar Izquierda Unida es dejar a esos 22.000 compañeros por el camino? Pues no lo creo.
superar Izquierda Unida como partido y que adopte forma de movimiento político social es cambiar el nombre de los órganos para que en realidad siga siendo un partido político, tampoco lo creo. Y creo que es lo que está pasando. Por tanto, creo que eso va muy ligado a una de las cuestiones que salió en la primera fase del Congreso, que es que el partido recupere sus competencias y ejerza efectivamente como partido, no como lobby de presión, no como grupo de gente organizada en un partido distinto, sino como partido, ¿no? Y recuperar las competencias significa, por ejemplo, propuestas concretas, que los cargos públicos comunistas hagan sus aportaciones directamente al Partido Comunista. Eso sería una cosa lógica. Que los órganos de dirección de Izquierda Unida no sean órganos de dirección, que en los papeles ponen que deberían ser órganos de coordinación, pero siguen siendo órganos de dirección. Un órgano de coordinación es donde se coordinan distintas fuerzas que pueden tener opiniones distintas, pero estos son órganos de dirección. Por tanto, es importante hacer un planteamiento en el que no se sigan solapando las estructuras del partido y las estructuras de Izquierda Unida. Recuperar las competencias como partido, entre otras cosas, es, bueno, vamos a coordinar a los cargos públicos comunistas, sean diputados provinciales, sean diputados autonómicos, sean diputados nacionales o sean concejales. Y esos camaradas responden directamente ante el partido y llevan la política del partido a las instituciones. Si el partido empieza a ejercer como partido, Izquierda Unida empezará a dejar de ser un partido y empezará a ser lo que debería haber sido. Entonces, es muy importante hacer un planteamiento en el que no sean las visiones locales de un barrio, de un pueblo, de una ciudad más o menos grandes, los que se impongan al resto, sino intentar hacer una síntesis, pero sobre todo ver los problemas que han afectado directamente al partido, que no es una cosa, no es una cosa nueva. Llevamos congreso tras congreso tras congreso diciendo que las estructuras de Izquierda Unida se solapan en las de Izquierda Unida. Eso sigue pasando. Y la mejor manera de que no pase es que a partir del 20 Congreso el partido empiece a ejercer como partido con mecanismos como los que acabo de plantear. Sí, a ver, bueno, esta se ha convertido en, no sé cómo definir, una cuestión recurrente, ¿no? en los debates. ¿Por qué? Porque yo creo que es prácticamente imposible aplicar literalmente los acuerdos de la primera fase, porque los acuerdos de la primera fase tenían contradicciones en sí mismos, porque yo creo que hubo una parte del debate que no se dio en los términos en los que se estaban planteando por una sencilla razón, es que había elecciones hace 4 meses, si no recuerdo mal, fue en abril, y en ese momento, pues bueno, había ciertas dudas de cómo íbamos a concurrir a esas elecciones y se frenó parte del debate. Yo me repito otra vez al proceso de discusión que hicimos para esa primera fase en nuestra Federación de Madrid, y ahí se dieron bastantes conclusiones concretas, porque la superación de Izquierda Unida, a mí me gusta hablar de la fundación de un nuevo movimiento político y social. Yo creo que la superación ya la ha pasado como la refundación, el relanzamiento de tantas cosas que se han convertido en palabras ya demasiado toqueteadas, que van perdiendo poco a poco su significado, ¿no? La fundación de un movimiento político y social, ¿no? Real, que no sea un partido político, es incompatible con determinadas estructuras que existen dentro de nuestra economía. Eso es así. Y a la hora de afrontar esa situación nos hemos encontrado con una realidad que ya sabíamos o sospechábamos, pero que nos ha saltado y que hay que afrontar y tratar de resolver, porque desde luego esas 23.000, 22.000, 20.000, me da igual, compañeras y compañeros de Izquierda Unida, son compañeros y compañeras y no podemos dejarlas en la estancada. ¿Y cuál es la realidad? Que para muchísima gente IU es su PC. Es lo que para nosotras es el PC, para ellas es IU. Es el partido en el que se han socializado y nunca tuvo que ser un partido, pero amigos y amigas lo fue. Y como lo fue, generó identidades de partido político. Y eso es algo que está sobre la mesa y que es absolutamente imposible de negar, ¿no? Entonces, yo no creo que la superación de Izquierda Unida o la fundación de un movimiento político y social se pueda hacer desde ese tipo de medidas concretas de cambiar el nombre de los órganos, pero tampoco aquí en el Partido Comunista de Madrid cobramos a los cargos públicos del partido, coordinamos a los cargos públicos del partido y no por super Izquierda Unida. O sea, no se trata solamente de eso, ¿no? Se trata de construir y entender para qué sirve un espacio de confluencia. Izquierda Unida era un espacio de confluencia.
no necesariamente electoral. Esa fue la conclusión a la que llegamos también en su momento. Llegamos a dos conclusiones. Una, Izquierda Unida no había servido para lo que se creó, que era para ser un espacio de confluencia que fuera capaz de disputar el poder político, y una segunda conclusión a la que también llegamos, que es que era necesario que existiese ese espacio de confluencia, pero que no necesariamente tenía que ser un sujeto obligatoriamente electoral, con una marca estable, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido fue una evidencia lo que fue el proceso de las elecciones municipales y autonómicas. Aquí veo muchas caras que obviamente conozco, y prácticamente por cada que veo una candidatura con un nombre distinto en los diferentes municipios, etcétera, ¿no? Y eso no quiere decir que el partido no estuviera presente. Eso no quiere decir que el partido... De hecho, el partido estuvo muy presente en ese proceso. Y eso no quiere decir tampoco, y eso es lo importante, que los compañeros y compañeras de Izquierda Unida no estuvieran presentes, porque también estuvieron presentes. Luego, la cuestión no es si la identidad Izquierda Unida se mantiene o no, porque lo importante es que se mantengan las personas que conforman esa organización, o que la han conformado, y que vayamos a algo mucho más flexible, mucho más poroso, y que sea efectivamente un espacio de coordinación. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que espero que cortéis en la grabación y que me censuréis, que es, para mí, el modelo perfecto es una coordinadora de organizaciones, partidos, sindicatos, movimientos sociales, etcétera, que se coordinan en una mesa y que a través de un programa político intervienen en la realidad. Y que en un momento dado intervienen sobre la realidad como coordinadora, como mesa de coordinación, y en otro momento determinado intervienen los partidos o las organizaciones que componen esa organización. Y yo creo que hacia eso tenemos que ir. Yo quiero seguir coordinándome. 4 minutos. Voy terminando. Yo quiero seguir coordinándome con toda la gente que además creo que también, igual que el partido tuvo una gran generosidad en su momento, también nos han dado mucho, toda esa gente que hemos encontrado en Izquierda Unida, que son compañeros y hermanos y hermanas. Yo quiero seguir encontrando con toda esa gente, pero evidentemente con una coordinación política que esté en torno a un programa de ruptura, de transformación, etc. Y eso es fundamental. Ni podemos ver a Izquierda Unida como un enemigo, porque no lo es. Izquierda Unida no es un enemigo, pero tampoco podemos asentarnos en la vieja realidad y acomodarnos en ella. Porque a lo que hemos llegado, y yo termino con esto, la creciente y la indiscutible, a mi juicio, el indiscutible crecimiento de actividad del Partido Comunista de Madrid durante los últimos 2-3 años obedece a dos cosas: a una crisis fundamental y gravísima dentro de Izquierda Unida y la Comunidad de Madrid, que llegó a lo que llevó, y me voy a extender sobre eso, y a otra cosa, es que la gente empezó a ver que tenía utilidad militar en el Partido Comunista. Y de lo que se trata es que vean que hay utilidad, porque si el Partido Comunista hace lo mismo que Izquierda Unida, porque Izquierda Unida tiene más gente, lo que tiene es Izquierda Unida. Y lo que se trata es que las dos cosas tengan su propia utilidad. Estamos en Andalucía, estamos en periodo asambleario y este es un debate clave. Hay una idea que no podemos perder de vista. No se entiende la historia de Izquierda Unida sin la historia del Partido Comunista. El Partido Comunista ha sido protagonista clave de la construcción de lo que hace Izquierda Unida, y aquí tenemos que ser también autocríticos. Ya hemos diagnosticado el proceso de Izquierda Unida, sus debilidades, sus fortalezas, y hemos puesto el blanco de la mesa hacia dónde tiene que ir. Yo, sobre todo por el proceso que estoy viviendo ahora en Andalucía, puedo llegar incluso al acuerdo de que la palabra superar ya incluso no vale, habría que inventar otra, porque genera incluso alguna gente connotación negativa. En la construcción de Izquierda Unida, como he dicho antes, el partido ha tenido un papel fundamental, pero el partido tiene una connotación y tenemos que ser autocríticos. Este PC que conocemos, y vamos a ser honestos, vamos a mirarnos a la cara y vamos a ser honestos, no hay un PC. Ese es uno de los grandes problemas que llevamos encima. Hay una diversidad, desde mi punto de vista, de PC en el territorio, de culturas políticas del PC. No hay un PC homogéneo que tenga un solo golpe. Cada uno con su que sabrá desarrollar todas sus coyunturas, con los errores que las distintas direcciones hayan podido tomar, etc. Y yo creo que esto tiene mucho que ver también a la hora de hablar de Izquierda Unida, porque determina al final también, quizás, distintas líneas. Es imposible poner a la misma altura IU Andalucía que IU Madrid, porque
venís de un proceso totalmente distinto al que en Andalucía hemos vivido. Entonces yo en ese sentido creo que en la discusión que viene por delante de lo que tenemos que construir, que yo estoy de acuerdo, tiene que ser algo mucho más amplio, que nos permita construir alianzas, que sea capaz de construir una estrategia de construcción de unidad popular. Lo que sí tengo claro es que no podemos mezclar preguntas. ¿Qué es un movimiento político social? No podemos, lo que me di cuenta a veces en los debates es que le llamamos a todos lo mismo. ¿Qué es un movimiento político social? ¿Qué es un sujeto político? ¿Qué es un bloque histórico? Y ¿qué es una coalición electoral? Las metemos en el mismo bote. Y por decirte, la coalición electoral responde a una coyuntura y una táctica electoral. El bloque histórico responde a la capacidad de construir hegemonía. Y es algo que no tiene ni por qué ser ni siquiera algo orgánico. Y luego el movimiento político social, que es lo que hemos aprobado, que es una cuestión estratégica a largo plazo, que nosotros decíamos la construcción de unidad popular. En la relación que tiene que ver con el partido, y ese debate lo hemos tenido en Andalucía, en la configuración de ese nuevo movimiento que van a hacer, porque van a hacer en Andalucía, se están celebrando los miembros, y creo que también en el resto de federaciones. La relación del partido con Izquierda Unida es un debate que ha estado presente en nuestro Congreso. Estamos de acuerdo en un elemento clave, que es la recuperación de competencias por parte del partido. Pero claro, lo que en Andalucía hemos dicho es que no creemos en los decretazos, porque entendemos que la realidad es dialéctica. Y cuando decimos que la realidad es dialéctica es que no se puede entender el potencial de Izquierda Unida de Andalucía sino el potencial y la relación que ha existido con el Partido Comunista en los últimos 30 años. Entonces, a la hora de desarrollar, por ejemplo, ciertas competencias, nos vemos, y ahora que estamos dándole vuelta y planificando, es cómo lo hacemos de forma planificada y no meternos en claves que nos pueden llevar a errores. 4 minutos. Termino. Por ejemplo, por poner un ejemplo, la cuestión económica. Nosotros, en Andalucía, y lo debatíamos, yo se lo decía a la gente, pues no engañar a nadie, vamos. Nos encontramos con un problema en las competencias en la cuestión económica, que era la deuda que tiene Izquierda Unida. La deuda que tiene Izquierda Unida, y lo voy a entrar ahí porque ahí habrá balances de gestión y camaradas que habrán la deuda es gestión y se gestiona, pero existe una deuda. El problema es que la deuda, por ejemplo, el aval, esto es patrimonio del partido. Es un problema, pero nos lo hemos encontrado. Si yo digo recupero las competencias ahora, en la cuestión económica nos vemos con un problema. Que Izquierda Unida no pueda pagar la deuda porque la única inyección económica que entra es la de cargos públicos comunistas, y que al final el aval te queda sin sede. Es un problema. Le estamos dando vuelta a la cabeza de cómo lo vamos a hacer. Al final, de lo que hablamos, por ejemplo, en esta relación con Izquierda Unida, y termino, es recuperación de las competencias, sí, pero de manera planificada. ¿Por qué? Por esa relación estrecha y dialéctica que ha existido entre ambas organizaciones, partiendo de todo el diagnóstico que queramos hacer del proceso de institucionalización, de que se convirtió en un partido político, de que después del 15M nacen nuevas formas de organización que no era la plataforma antilota, sino la PAN, por poner un ejemplo, que ya no entraban dentro de ello, y que tenemos que ir a superarlas, que tenemos que ir a construir otra cosa, que al menos las nuevas formas de organización en el día de hoy se sientan cómodas y podamos al final construir poder popular. Una cosilla antes de que Antonio continúe a dar paso al siguiente punto. La cuartilla que he dado de las preguntas, intentar hacerla un poco con buena letra, que ya he tenido que devolver algunas porque no la entiendo. Y ya quien la tenga formulada, pues la puede ir pasando, le da así, le llama la atención, y nada, y si no, pues esperáis al final para darla. Pero eso sí, hacerla con buena letra para que se entienda. Gracias. Bueno, pues pasamos al último punto, que es la madre del cordero, que es el modelo de partido. Yo creo que todos los que estáis aquí vamos a discutir, estamos de acuerdo que la realidad exige un nuevo modelo de partido, y es lo que ahora vamos a plantear, qué modelo de partido entendemos cada uno que debe salir de este congreso. Como eran son 4 puntos los que hemos tratado, y en el 3 cada uno empezaba y terminaba y no había ningún problema, el problema del 4
es como lo hacíamos, para que no nadie pueda decir que se ha privado a nadie. Entonces, lo que se me ha ocurrido así ahora mismo es que Álvaro empiece diciendo un número del 1 al 10 y al que le toque y al que acierte ese número será quien termina. Y luego, por el orden que hemos seguido, como hemos estado, seguirá con el 10. Sí, o a no ser que alguien no tenga ningún inconveniente en empezar el primero y empezar. Es más fácil que el 1 al 3, Claro, yo creo que el 1 al 3. el 1 al 3. No haces tú poner los números. Venga, no, si el número lo tengo ya puesto. Un número. O sea, que del 1 al 3. El 2. El 6. Para mí. El 3. Serás el último. Serás el último. Serás el último. Me perdí, Antonio. No he entendido lo de la pieza. Del 1 al 3, el 6. Bueno, a ver, era el modelo de partido, por dicho. Bueno, esto ya, si lo otro nos faltaba tiempo, con esto ya. Yo tengo claro una cosa y la pongo ya encima sobre la mesa. Yo me niego a que el debate sobre el modelo de partido sea entre un guión y una conjunción cognitiva. O sea, que eso es a lo que parece que va el debate sobre el modelo organizativo del partido. Porque se ponga una cosa a la otra, eso no garantiza nada, volvemos a lo de antes, ¿no? Entonces, si va a ser el debate una cosa entre una conjunción copulativa y un guión en torno a una palabra marxismo y leninismo, mal vamos hacia ese debate. Yo creo que ir hacia un partido leninista, no nos entendamos, que cada uno le ponga el guión o la Y. ¿Y qué es para mí un partido leninista? Es adaptar el partido de la mejor manera posible a la realidad coyuntural para la toma del poder político. También para simplificar un poco las cosas, porque a veces también nos perdemos por los cerros de Úbeda. Por eso era importante lo que decía en la parte del movimiento obrero, hay que caracterizar a la clase para saber cómo organizar mejor el partido, para intervenir en ella. Y además hay que hacer, evidentemente, los cambios organizativos necesarios para que eso se produzca. Partiendo de una base primera, que la voy a decir al principio para que no se me olvide, es la financiación. El Partido Comunista no puede depender única y exclusivamente de la institución burguesa y de lo que recibe de la institución burguesa. Más que nada porque observamos con momentos históricos muy recientes que eso nos lleva a veces a tener determinadas posiciones políticas conservadoras solamente por el miedo a perder los dineritos. Y yo creo que el Partido Comunista, si algo tiene que ser siempre, es determinado, valiente, audaz en el momento político, no estar pensando en esas cosas de la institución burguesa solamente por una cuestión de dineritos, ¿no? Y por tanto hay que desarrollar un modelo financiero y de autofinanciación del partido que tenga que ver con un trabajo económico, que tenga que ver con el entorno económico, con la creación de ese entorno económico, tenga que ver con algo tan sencillo como que si yo tengo que llamar a un fontanero o una fontanera, mi partido me diga si hay un fontanero o fontanera en el partido para darle el dinero a él o a ella, porque es mucho mejor dárselo a un camarada o a una camarada que a alguien que no conozco. Y además, si el partido se queda 15, se queda 15. Así de sencillo, porque yo el servicio lo voy a plantear. Y luego la estructuración de recursos económicos, de cuánto dinero nos gastamos en imprestas, cuánto dinero nos gastamos en viajes, cuánto dinero nos gastamos en un montón de cosas que podríamos construir. Para eso que hay que tener una cosa fundamental. Y yo esto es una propuesta que lanzo, ya la he lanzado, pero para el siguiente congreso hay que tenerla muy clara. Hay que tener a 3 o 4 camaradas a las que les digamos que se vayan 1 año o 2 años. Que no les queremos ver pegando carteles, que no les queremos ver en las reuniones de revolución, que no les queremos ver por ningún lado, y que vuelvan dentro de 2 años y nos presenten un plan de entorno económico del partido, y que esa sea su labor, y escojamos a las mejores para eso y nos lo presenten. Y si es 1 año, pero hay que darles la tarea concreta a 3 o 4 camaradas, y que nos traigan esa propuesta, y en torno a eso empecemos a construir ese partido, y bienvenido sea todo lo que venga de la institución burguesa. Solo faltaría que encima lo rechazásemos, por supuesto, cuanto más dinero entre mejor, pero que no sea la única vía de financiación. Y en cuanto al elemento organizativo, pues una vez más, igual que me niego a que el debate sea entre un guión y una conjunción copulativa, me niego a que sea entre, si se llama núcleo, agrupación, célula o mitocondria. O sea, que no se trata en absoluto, y eso no cambia absolutamente nada en la realidad del partido. Lo que yo sí que sé es que no le veo mucho sentido a agrupaciones con 150 afiliados y afiliadas, de las cuales trabajan realmente 30 o 35. El partido le tiene que dar una tarea a cada camarada, y no es verdad. Es verdad que hay gente que por su edad ya ha dado lo suficiente y no tenemos que ir a pedirles cuentas a estas alturas. Pero no es verdad que haya gente que no le puede dar nada al partido. Todo el mundo le puede dar algo. Y la capacidad de una dirección política y por tanto la estructura organizativa que genera en torno a eso
es saber darle una tarea a cada camarada. Porque antes decía Javier con toda la razón, somos pocos y pocas, pero coño, menos de una cincuentena de barbudos hicieron una revolución. O sea, no se trata solamente del número, se trata también de tener claro para qué, ¿no? Y el problema es que sí, tenemos 8.000 sobre el papel, pero camaradas, en vuestras agrupaciones, seamos sinceras con nosotros mismas, ¿cuánta gente curra de verdad? Y no todo el mundo es que no quiere currar, hay mucha gente es que no tiene una cosa, el partido no le permite trabajar tal y como está su estructura planificada. Entonces, yo evidentemente creo que eso no se va a cambiar en el Congreso, aunque lo dedicásemos el Congreso única y exclusivamente a eso. Eso no lo vamos a poder cambiar. Pero este periodo tiene que ser el periodo de transición del partido hacia ese modelo. Y una de las labores de la próxima dirección federal o central del Partido Comunista de España tiene que ser indiscutiblemente hacer un estudio pormenorizado de la realidad de las agrupaciones, agrupación por agrupación, célula por célula, núcleo por núcleo de España. Y en torno a eso dar un plan para aprovechar, aprovechar el capital militante que indiscutiblemente tenemos. Porque, camaradas, de verdad, y esto también lo digo porque nos tenemos de vez en cuando que dar un golpe de pecho y una alegría. Somos las mejores militantes que existen en este país. 5 minutos. El Partido Comunista, las que están en más sitios. Allá donde vas hay un comunista o una comunista trabajando, donde hay un conflicto social. Lo que les falta a esas militantes es que hay un partido detrás. Y eso es lo que tenemos que hacer en este Congreso. Ya no sé quién va, porque como no hemos... A ver, la cuestión del modelo de partido. Yo creo que me voy a... un poco lo que planteábamos en Andalucía, ¿no? En principio que creemos que son desde los que tienen que partir todo en función de un diagnóstico del partido en el que nos encontramos. Está claro que no voy a entrar en el diagnóstico ahora, y también tendréis el propio. Lo que sí es verdad es que bueno, que la situación del partido actualmente pues no es una situación que podamos decir que es un partido fuerte y que está en condiciones para afrontar ciertos retos. De ahí la necesidad de organizarnos y ver al menos en torno a qué y por qué. Yo creo que uno de los elementos clave, como principio, y aquí lo hemos manifestado en Andalucía, es primero un partido que tenga, sobre todo por la composición social. Es importante estudiar la composición social del partido, ¿no? Porque era Álvaro Puñal en su libro, y tenemos un partido donde necesitamos cuadros jóvenes. Entonces es muy importante en ese sentido, y aquí lo hemos planteado en Andalucía, lo estamos intentando llevar a la práctica, una relación muy fuerte, respetando siempre la autonomía y la independencia de la UJC, ¿no? De la Juventud Comunista como escuela de cuadros. Es una de las prioridades que nos hemos puesto tras este congreso por la necesidad de cuadros jóvenes. Luego, otro elemento clave que hemos definido en Andalucía es la cuestión por el potencial que tiene, que me da vergüenza por definirlo, viendo un poco los protagonistas del acto, es un partido feminista, entendiendo ahora mismo el feminismo como un movimiento con un potencial muy fuerte. En Andalucía lo estamos viviendo, y de hecho lo que hemos hecho allí concretamente es que en el propio espacio organizativo, lo que es el propio secretariado, igual que conocemos el área interna, las externas, existe el área feminista y existe su responsable, con una responsable que transversaliza cada una de las otras áreas. Una responsable feminista en el área interna y otra en el área externa, está todo de forma transversal para que de alguna forma el feminismo esté implantado dentro de toda la estructura. Importante, un partido, y ahí ese diagnóstico de lo que pudo ser el carrillismo y hacia donde queremos avanzar, un partido volcado en el conflicto social. Y eso tiene que ver mucha repercusión en el modelo organizativo, ¿no? No es una cuestión de entrar en terminología, sectorialización, agrupación, núcleo. Ese debate lo tenemos en Andalucía porque aprobamos la cuestión de la sectorialización con la constitución de núcleos, que sería la transición de la agrupación y lo sectorial, quizás sea a largo plazo y en mucho tiempo. No es una cuestión
de cambiar la sectorialización única y exclusivamente por la agrupación, porque sería chocarnos con la realidad, porque la realidad es diversa y el modelo productivo es distinto, pero sí existen elementos clave que la sectorialización te lo pueden permitir. En Andalucía está sectorializada, por ejemplo, 4 minutos. Los pensionistas, ¿vale? O el ámbito de la sanidad, tenemos cuadros muy diversos en ese sentido. Entendemos un partido con un sentido estratégico planificado, y es un poco lo que hablaba antes de las competencias, la recuperación de las competencias, pero siempre desde el punto de vista de tenerlas bien planificadas, de cómo ir recuperando esas competencias para ir potenciando un partido fuerte en ese sentido, tanto en recursos humanos como en recursos materiales. Importante, si queremos ser un partido útil, la cuestión de la batalla de las ideas, lo explicaba antes, por eso tiene que tomar mucha presencia ahora la cuestión ideológica, la formación de cuadros, el camarada que llega el primer día, que no conoce la organización, que no conoce claramente los principios de la organización en la que va a empezar de alguna forma a militar. Es decir, nosotros hemos volcado un plan de trabajo del área ideológica actualmente, donde va directamente todo lo que sale del secretariado, única y exclusivamente a las propias agrupaciones. Y termino. 5 minutos. En la composición social, activistas y trabajadores en las direcciones no quedan única y exclusivamente en un partido de cargos públicos, y eso no es de la noche a la mañana, porque hemos configurado un partido de cargos públicos. Entonces, a la hora de llevarlo a cabo, cuesta trabajo, y estamos trabajando intentando meter mayor número de activistas en ese sentido. Un partido construido, y termino con esto, y un partido con la construcción del tejido económico, con Álvaro muchas veces, no lo voy a desarrollar porque lo comparto y tenemos distintos proyectos en Andalucía también, pero por último, un partido que sea capaz de construir permanentemente unidad. ¿Y qué me refiero con un partido que es capaz de construir permanentemente unidad? Pues un partido que tiene la capacidad de construir alianzas, que sea abierto, que entienda el bloque histórico como algo estratégico a largo plazo, un partido no arrinconado, en su liturgia, en su simbología única exclusivamente, sino un partido que sepa capaz de leer el momento y saber intervenir claramente en los momentos más oportunos para hacerlo de la forma más eficaz y útil a los trabajadores y a las trabajadoras, que son los que decimos defender, pero rehuir en todo momento de la liturgia, del simbolismo, y de intentar hacernos fuertes, porque a la gente nos vea con grandes pancartas sin entender realmente qué es principio y qué forma de trabajar hay detrás de lo que realmente queremos representar. Los 60 montamos las comisiones en la clandestinidad, me aparecían los martillos y las hoces, y éramos el partido del pueblo. Un poco por ahí. Yo creo que una de las cosas que tenemos que meternos en el coco, y es a lo que tenemos que aspirar y decir a la gente, a los camaradas y a las camaradas, que no va a ser una cosa fácil, tenemos que aspirar a no ser una fuerza más dentro del espectro de fuerzas políticas que existen en nuestro país, sino tenemos que aspirar a ser una fuerza dirigente, como solemos decir, aspiramos a ser un partido de vanguardia, que no lo somos, pero evidentemente eso no lo vamos a conseguir al día siguiente del Congreso. Al día siguiente del Congreso no vamos a tener el PECUS de 1940. Es importante que eso lo dejemos claro, y luego empezar a hacer cambios políticos, organizativos en la estructura del partido, precisamente para que el partido deje de ser uno más, y dentro de todo el espectro de fuerzas políticas el partido tiene una labor, que es ser el partido de la clase obrera, que es el único partido que tiene esa labor, somos nosotros, tenemos que ejercerlo. Una de las cosas que tenemos que hacer, lleva mucho tiempo criticando, condenando el eurocomunismo, el carrillismo, pero tenemos que reconocer que todavía tenemos los lastres del eurocomunismo y estamos arrastrando los lastres de decisiones que se tomaron en los años 70, entonces tenemos que despojarnos de esos lastres. Somos un partido muy dependiente de lo electoral, absolutamente dependientes de lo electoral, también en la cuestión económica. Yo estoy de acuerdo con lo que se plantea aquí, es necesario reconstruir un entorno económico. El Partido Comunista tenía ese entorno económico durante la clandestinidad, lo tuvo en los años 70, lo tuvo en los años 80, empezó a perderlo en los años 90. Es importante hablar de eso, ¿no? Porque cuando nos van bien las elecciones abrimos sedes, cuando nos va mal tenemos que cerrar sedes. Entonces es una cuestión capital, y sobre todo dejar de ser dependientes en lo electoral también es una cosa que está en la cabeza de los miles de militantes. Mucha gente lo está diciendo, ¿cómo nos vamos a presentar a las elecciones dentro de un año y medio? Esa es una de las principales preocupaciones de la militancia, y yo creo que eso es importante superarlo, ¿no? Bueno,
es importante, pero yo creo que es más importante pensar y actuar en cómo vamos a construir ese partido que hoy por hoy necesita la clase trabajadora. Yo creo que hay que trabajar en varios ejes. Uno de los principales es el modelo de organización. Tampoco se pueden dar saltos en el vacío. Somos un partido absolutamente territorializado, pero no podemos decir, no, a partir de mañana todos a su centro de trabajo, a sus sectores, porque lo que hacemos es cargarnos el partido directamente. Es cierto que en la mayoría, la inmensa mayoría de las empresas va a ser imposible que haya una agrupación, una célula o un núcleo, como se llame. Es posible que en muchos sectores sí que podemos empezar a hacerlo, y en algunas empresas grandes también se puede hacer, pero es importante empezar a trabajar en hacer ese tránsito de un partido totalmente dependiente del electoral, totalmente territorializado, a un partido de conflicto y organizado de otra manera, ¿no? Tenemos que organizarnos en sitios donde hace 40 años dejamos de organizarnos. Lo que está pasando en Cataluña demuestra la importancia que tiene el Ejército, la Guardia Civil, las Fuerzas de Seguridad del Estado en un proceso político. Por tanto, nosotros, es una cuestión que el partido tenía muy clara. Incluso durante el franquismo el Partido Comunista estaba organizado en el ejército. Dejamos de organizarnos en los años 70 porque se consideró que, bueno, que en una democracia ya no hacía falta organizarse en el ejército. Pues claro que es necesario organizarse en el ejército, y es necesario organizarse y organizar al mundo de la cultura. Cuando el Partido Comunista ha sido más fuerte a lo largo de su historia es cuando ha tenido muy clara la cuestión cultural. La cuestión cultural es fundamental para la materia de ideas, y desde los años 70 también el Partido Comunista ha utilizado a sus artistas, a sus intelectuales, ¿para qué? Para firmar un manifiesto, para un mitin, coger y que venga y que te cante una canción, pero poco más. No ha organizado a los creadores, a los artistas, que llegan con sus películas, con sus canciones, con sus libros, a millones de personas. Nosotros con nuestros discursos podemos llegar a 100, a 10, a 1000, a 5000, a 10.000, pero los artistas llegan y son capaces de trasladar una serie de valores con los que nosotros tenemos que dar la batalla económica. Por tanto, es fundamental el tema cultural desarrollarlo. A mí me preocupa menos recuperar a la vieja gloria que un día estuvieron con el partido. A mí me preocupa que el partido empiece a trabajar con los estudiantes de Bellas Artes, por ejemplo, con los jóvenes creadores, que hoy a lo mejor hacen un corto que no ve nadie, pero dentro de 10 años van a hacer una película que ven millones de personas. La cuestión cultural, el Partido Comunista la tiene que tener clarísima. Y dos últimas cuestiones. Hay que acortar la distancia entre la dirección del partido, la militancia del partido y la clase obrera. La situación actual es, la mayoría de la clase obrera no sabe que el Partido Comunista existe. La militancia del partido está desorientada y no sabe hacia dónde vamos. Y la dirección del partido está presa de las dinámicas electorales y sus derivadas. Por tanto, eso tenemos que abordarlo también. Y tenemos que empezar a hablar de otras cuestiones. Siempre hablamos de que el Partido Comunista Portugués es nuestro ejemplo. Bueno, bien, vamos a poner sobre la mesa la regla de oro, que en las direcciones del partido la mayoría de los dirigentes y las dirigentes sean obreros y comunantes y tengan una nómina al margen de la organización, de los cargos públicos o de asesores, etcétera, etcétera. Que cuando dejen la dirección del partido tengan un trabajo. Aquí todos estamos de paso y tenemos que tener claro que si tenemos alguna responsabilidad del partido, cuando nos vayamos tenemos la obligación de dejar el partido un poquito mejor que lo dejamos, y luego cada uno a su casa. Aquí nadie es imprescindible, pero todos somos necesarios. Bueno, pues muchas gracias. En este momento deberían haber transcurrido 60 minutos. Como habéis visto, 60 minutos dan para hacerle una taja o una herida transversal al Congreso y hablar de todo lo que se va a hablar, por lo menos de lo principal, de lo que se va a profundizar, de lo que tenemos en los documentos, de lo que hay que leer y enmendar en los documentos. Yo creo que han sido 60 minutos importantísimos para la historia de nuestro partido. No conozco ninguna otra vez que se haya hecho esto. A nosotros nos hubiese gustado mucho tener a las secretarias generales de alguna federación entre nosotros, pero no han podido venir. Se las ha invitado y todo lo posible, pero no han podido venir. La verdad, gracias, ha sido un placer escucharos. Ahora vamos a seguir escuchando, pero ya con otra interlocución, que es con la fase de las preguntas. Y vamos a empezar a formalizar esas preguntas que nos han hecho los camaradas y los compañeros y los amigos que están hoy aquí con nosotros. Sí, vamos a intentar que sean todas, porque no ha sido tampoco mucho. Tenemos espacio, hemos pasado de 40 minutos. Hay algunas que se repiten, por tanto, si uno ve que su pregunta no ha salido, la verá formulada prácticamente similar en otras preguntas.
Y nada, la mayoría de ellas, salvo creo 2 que van directamente para Álvaro, son para nuestros ponentes. Sin hacer el concurso que Antonio ha propuesto en todas las ocasiones, vais cogiendo la palabra que nos apetezca hacerlo, la vais cogiendo y luego la vais turnando de uno a otro, si parece. La primera pregunta dice, que es para los tres, dice, ¿qué acciones debe tomar el PC de cara a luchar contra el fascismo creciente? Son 3 minutos, como mucho la intervención. Si utilizáis menos, pues nos da más tiempo, ¿vale? Bueno, yo creo que es importante poner freno al fascismo en nuestros barrios, en nuestros pueblos, y yo creo que todo lo que está pasando en estos momentos en la sociedad pone de manifiesto que nos están pillando un poco. El próximo martes hay una asamblea por el derecho a decidir en Valencia. Bueno, pues España 2000 va a convocar frente de la asamblea y posiblemente se va a liar. El problema es que tengo la impresión de que no nos estamos tomando demasiado en serio la amenaza fascista que supone en este momento, que existe en este país. Con lo que está sucediendo en Cataluña, yo me estoy escandalizando muchísimo por los mensajes, por las conversaciones que están surgiendo. Bueno, y con lo de los atentados de Barcelona ya no quiero decir. Hay un mensaje que está calando dentro de la sociedad civil, dentro de en los bares, en las tiendas, y es importante que las organizaciones de clase del Partido Comunista, pues una de sus tareas fundamentales después del Congreso, bueno, desde ya, tiene que ser desde ya, cree espacios de coordinación con otras fuerzas, que puedan ser federalistas, independentistas, pero eso no está pasando, y yo creo que, no me quiero extender mucho porque quiero dar paso a los compañeros, pero tiene que ser una cuestión capital, porque la amenaza es más seria de lo que nos pensamos, y no son los fascistas del águila con el pollo y la bandera, no, el mensaje va mucho más allá. Bueno, yo creo que la clave para acabar con el auge... O sea, yo creo que en España es difícil que surja un partido fascista modelo francés por las características de nuestra burguesía, y no me voy a extender en eso, pero creo que es difícil. En cualquier caso, sí que surge una especie de neofascismo y a veces de nazismo, de neonazismo. Aquí en Madrid lo vivimos con los canallas estos del centro social o hogar social. Y yo creo que la clave es trabajar y seguir trabajando en la toma de conciencia a través de herramientas como la RSP. Esa es la mejor forma de luchar contra el auge del fascismo. A diferencia de lo que hacen ellos, que dan simplemente a españoles y además dan comida y le venden la moto, pero evidentemente no les intentan generar una conciencia social, que ese tipo de herramientas las desarrollemos más. El problema es, a lo que vimos antes, estamos extenuadas, necesitamos más militantes. El partido tiene que crecer. Me lo ha robado un poco Álvaro, pero lo explico rápidamente. A veces cuando hablamos de la lucha antifascismo nos viene a la cabeza las plataformas, ¿no?, que montábamos antifascistas, y al final nos veíamos en una plaza, un bando, unos camisas negras y otros, y que nos dábamos más hostia. Pero esto actualmente va de otra cosa, ¿no?, de cómo va impregnando esas hegemonías, el EP, DRAM, etcétera, como había explicado. Pero la clave está en llevar a cabo los acuerdos. No estamos hablando de la intervención real en la realidad, en el conflicto, en los barrios. Ahí tienen que jugar un papel determinante, que somos capaces, las agrupaciones, de planificar las necesidades del barrio, en el caso de lo que hablaba de la RCP, de planificar qué necesidades hay, con rostros, porque en los barrios nos conocemos un poco la gente, construir una red, intervenir realmente con nuestro discurso, con nuestra praxis política, con la capacidad de tejer alianzas dentro del barrio para cubrir necesidades. Yo creo que es una de las vacunas más importantes, porque yo creo que el tema es mucho más complejo para resolverlo aquí, pero es muy importante articular las agrupaciones en ese sentido. Y algo importante en Andalucía, el espacio que nosotros tenemos que brindar en nuestros barrios para llevar a cabo esa tarea de intervención social y política en la realidad. Y yo creo que aquí tenéis un ejemplo, que es esta sede. Si yo tuviera que poner un ejemplo a Andalucía, eso lo pongo, de lo que entiendo que tiene que ser ya una sede que sea capaz de acomodarse a la intervención del barrio, yo diría que es el espacio, por lo que conozco. En la gráfica, solamente viendo el nombre, cómo se articula
manipula, el espacio es un espacio amable, no llego a la agrupación de Conín que voy a llevar a una familia porque lo esté pasando mal y encuentre a nuestros difuntos en los marcos estos de los 60, de oro, no, un espacio amable donde la gente va a encontrar, y yo creo que aquí estáis dando un buen ejemplo. Entonces los espacios para intervenir en esos barrios son importantes y la intervención concreta. Vale. Si os sentís referenciados con alguna de las opiniones que ha dado el camarada, pues podéis pasar y así también de nuevo tenemos más tiempo. Dice, se creó un proyecto alternativo que fue Unidad Popular, que se disolvió. ¿No nos lleva eso a mantener IU, a perpetuar la alianza con Podemos? ¿Es por el camino, es eso el camino, en algún momento remoto se va a trabajar en otro espacio? ¿Nos da la vida para más espacios? Es para los tres también, lo dice alguien. No he entendido una sola. ¿Dónde está aquí? Formula me cuesta trabajo. Sí, bueno, acabó con Unidad Popular, luego estuvimos con Podemos, Segunda pregunta no entendí. y ahora que vamos a construir. No, digo que si el hecho de haber disuelto Unidad Popular no nos lleva a mantener el proyecto de IU, por si acaso, o no nos lleva a perpetuar la alianza con Podemos, y si queremos superar algo o hacer lo que sea, si va a trabajar en algún momento en otro espacio, y si, por ejemplo, yo hablo por Madrid, después de Comisiones Obreras, ahora Madrid, la ANEMO, Comisiones Obreras, Izquierda Unida, Partido Comunista, si crear un nuevo espacio nos va a dar la vida para... o nos van a tener que hacer los días más largos, o cómo vamos a hacer. ¿La vida para qué, camarada? Para ganar, es que lo que te voy a decir va con la vida para qué, para ganar elecciones o para construir poder popular, mirando a largo plazo. Si es para ganar elecciones, la coalición electoral será táctica en un momento determinado o no será. La cuestión es si somos capaces de desarrollar el proyecto estratégico, que es la superación, no me gusta ni decirlo, de Izquierda Unida, una Izquierda Unida mayor y mucho más amplia. Yo creo que deberíamos de separar los dos espacios. Una cuestión es tácticamente nos interesan unas municipales para estar o no con Podemos, o nos interesaría a nivel general para estar o no con Podemos. Y otra cuestión que es distinta, que es nuestro proyecto estratégico dentro de IU, que es la construcción de ese nuevo movimiento político-social, donde, primero, en lo orgánico, estamos capaces de ser una herramienta útil para la gente y para que otros sectores organizados se puedan acercar y formar parte de ese nuevo espacio, y luego, como herramienta a largo plazo, de construir poder popular. ¿Por qué? Desde el propio discurso no es lo mismo el discurso de clase que podemos implantar nosotros, el que puede implantar una coalición electoral que va a un mínimo, un programa máximo, con unas concretas elecciones. Yo creo que cuando hablamos del nuevo movimiento hablamos de algo mucho más, de una mirada mucho más larga, ¿no? Yo muy rápido, no. Una alianza electoral nunca es perpetua, por definición. Nunca es permanente, por definición. Una alianza electoral es una cuestión táctica y en cada momento habrá que analizarla. Entonces no hay una alianza electoral permanente ni con Podemos ni con nadie. O sea, quiero decir, eso no puede ser permanente. Y luego, la segunda cuestión, o sea, vamos, con lo que tiene que ver con el problema de la sobreexplotación de la militancia por los muchos espacios en los que participa, precisamente por eso tenemos que trabajar por un proyecto estratégico que supere por lo que sea, ¿no? Pero evidentemente tenemos que replantearnos lo que está pasando, y no sé en otras federaciones cómo será, pero en Madrid hay gente que la veo con ojeras muy pronunciadas y no solamente quiero decir que eso hay que replanteárselo y verlo. También es verdad que veremos, o sea, es decir, que esto, o sea, yo creo que tenemos que tener la suficiente inteligencia para analizar cada momento en su propia realidad. Y luego una cuestión con Unidad Popular. A mí sí me parece que la forma de finiquitar Unidad Popular fue un error. O sea, quizá no daba más de sí el espacio, pero la forma en la que se finiquitó, yo creo que fue un error. Porque fue un avance cualitativo, igual no cuantitativo, pero cualitativo sí lo fue. Yo muy breve, yo creo que hay una confusión muy grande entre la militancia, porque no se está clarificando cuando hablamos de Unidad Popular, de convergencia, de construcción de un sujeto político. Todo parece que estamos hablando de lo mismo, aunque no hablemos de lo mismo. Y ante esa confusión, la militancia no sabe hacia dónde vamos. Luego, otro elemento,
en la construcción de la unidad popular, en la construcción, por otro lado, de las alianzas electorales, de las estrategias electorales, ¿cuál es el elemento convergente? ¿El Partido Comunista o es Izquierda Unida? Eso es una cuestión que también tenemos que resolver. Para mí, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Creo que el mejor ejemplo de unidad popular que ha visto este país en las últimas décadas fue el 22N. Fueron las marchas de la dignidad, en las que, bueno, no teníamos por qué compartir estrategia electoral, pero sí que compartíamos un programa mínimo, un techo, trabajo, dignidad, y nos pusimos un objetivo, que era traer 1 millón de personas a Madrid, y trajimos 2, ¿no? Yo creo que eso, esa vía, esos espacios de coordinación, de entendimiento en torno al programa es fundamental construirlos, independientemente de que luego las entidades, los colectivos o los partidos que forman parte de ellos coincidan con nosotros en nuestra estrategia electoral. Y luego tenemos que ver para qué nos entendemos con otros. Ese programa, un programa de ruptura, bien, es importante, hablamos de proceso constituyente, hablamos de ruptura democrática. Pues bien, pues lo de Cataluña está demostrando que es importante, es fundamental que las fuerzas que apuestan por la ruptura democrática que se pongan de acuerdo. Y eso no quiere decir que vayan a ponerse de acuerdo en la estrategia electoral. Mamen tiene 2 preguntas, pero yo solo voy a formular una. Si luego diese el tiempo, al final la formularía. Y dice, ¿creéis que una dirección con un gran número de cargos institucionales y dirigentes alejados del mundo del trabajo... Perdona, ¿puedes mejor la otra? Y si está repetida la quitamos. Lo digo porque esa que vas a formular ya la han contestado, vale, que es la de la cuota obrera. Entendiendo que puedo, sin concretar el cómo en la ruptura con el modelo europeo, coincidís en la necesidad de debatir en una conferencia específica el tema de la Unión Europea y el euro. Dice, entendiendo que puedo, sin concretar. Que quedó sin concretar. Entendiendo que quedó sin concretar el debate en la primera fase. Entendiendo que quedó sin concretar el cómo en la ruptura con el modelo europeo, coincidís que en la necesidad de debatir en una conferencia específica sobre la Unión Europea y el euro. Yo, muy breve, una frase. Yo creo que una de las cosas que tenemos que debatir, posiblemente en este congreso, no sé si en una conferencia, pero pasa el problema es que muchas veces decimos, vamos a hacer una conferencia de esto y luego no la hacemos. Una de las cosas que hay que debatir es si tenemos que seguir perteneciendo o no al Partido de la Izquierda Europea. Yo coincido en la inevitabilidad, o sea, en que es absolutamente inevitable la conferencia, porque el Congreso no puede debatir eso. Es decir, no hay tiempo físico, y eso es un problema que tenemos. Para eso estaban las 2 fases, porque las 2 fases no era una mala idea. La verdad es que se convirtió en una pésima idea. Pero la cuestión es que no tenemos tiempo. O sea, el Congreso no debatir al final, prácticamente de nada. El primer día es para el informe de gestión, el segundo para batir de prisa y corriendo, estatutos, no sé cuántos, enmienda, y el domingo para que abren los de las embajadas y votemos. Pues tú me contarás decidir la política en un día. Yo creo que sí. Es una propuesta de la plataforma que no está recogida en la Sí, ponencia. es un tema, la cuestión es que es un tema complejo. Creemos que la primera fase no clarificó suficiente. No es la misma visión. Yo creo que tiene mucho que ver la respuesta a esta pregunta depende siempre de las correlaciones de fuerza. Es decir, si fuéramos un partido en otras condiciones fuertes, con cuántos militantes era la equivalencia, habías dicho, por ejemplo, 240.000 militantes, el debate de cara al Congreso se afrontaría de una manera que no permitiría, pero ciertas debilidades que tenemos hacen que no se cierre, porque al final siempre queda, en partidos como el nuestro pueden quedar resistencias en ciertas posiciones, digo, en ciertos sectores, ¿no? De cómo te quedas delante de ciertos sectores de la sociedad en las posturas anti-europeístas o no. No digo, estoy explicando lo que quiero transmitir. Yo creo que sí, que con la importancia, creo que de aquí a pocos años va a tener y va a poner harto en la cuestión europea, creo que ahí lo podemos tener más claro. Por eso la conferencia. Bea dice, ¿cómo se avanza a un modelo de células en empresas, sectores? ¿Cómo influimos en el momento actual en las agrupaciones territoriales? El problema es que hay empresas grandes de trabajadores por la cuestión de las células, ¿no? ¿Cómo influimos en el momento actual en las agrupaciones territoriales? No. No era la...
como dos preguntas en una. Dice, ¿cómo se avanza en un modelo de células en empresas sectoriales? ¿Cómo influimos en el momento actual las agrupaciones territoriales? La tengo que pensar. Me ha tocado el micro a mí. La cuestión de las células, claro. Nosotros, por ejemplo, es que hemos teorizado no la cuestión de las células, la cuestión más de carácter sectorial en Andalucía, como una puesta en marcha ahora, que se contradice al modelo organizativo del que venimos, de la cuestión de agrupaciones, y a ver por dónde, experimentando por dónde sale, sobre todo en un territorio donde la gran fábrica no existe. Yo creo que al final, y esto es una cuestión muy personal porque no tengo una respuesta ahora mismo clara, ¿no? Pero lo que tenemos que, de alguna forma, es, más allá de las agrupaciones, ver, y de las pequeñas empresas, porque ¿de qué tipo de empresa estamos hablando? ¿De una empresa de un autónomo o estamos hablando de una empresa grande con más de 50 o 60 trabajadores que tiene organización sindical? ¿O estamos hablando de un bar donde trabajan 4 trabajadores, ¿no? Nosotros yo voy a decir lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer en Andalucía, porque es una pregunta que ahora mismo no tengo una respuesta clara. Nosotros lo que estamos haciendo, más allá del trabajo en agrupaciones, es mapear en toda Andalucía dónde están los cuadros reales y activos que están trabajando, ¿vale? En distintos, ya puede ser en empresas pequeñas o en sectores, como decía antes, que puede ser el de los pensionistas. La cuestión fundamental luego también es cómo eso va ligado, por ejemplo, a la actividad sindical, al trabajo sindical, que es donde también te puedes articular como herramienta final de la defensa de los trabajadores. Pero bueno, es una cuestión que la estoy diciendo y no la tengo muy clara, hay que decirlo, compañeros. Yo, vamos a ver, la primera es que, o sea, de verdad no estamos en condiciones de responderla. O sea, hasta que no se haga ese estudio del partido pormenorizado, agrupación por agrupación, o sea, yo puedo dar sensaciones que tengo en torno a la realidad de Madrid, pero no tengo ni idea de cómo es la realidad de La Rioja, en Cantabria. Entonces no, yo creo que no estamos en cuestión de responderla. Pero la segunda, o sea, yo tampoco, o sea, hay un riesgo también en mitificar la sectorialización. El trabajo en los barrios es muy importante, tampoco lo podemos perder. Y, o sea, y no podemos simplemente decir, no, sectorializamos todo, no. O sea, el trabajo en los barrios que se hace es fundamental. Y la sectorialización proviene también de una nueva caracterización de la clase obrera. O sea, de verdad, a mí una de las cosas que me parece fundamentales es ver en qué sectores se puede sectorializar y en qué sectores es absolutamente inviable. O sea, es decir, hay sectores en los que, por una cuestión casi ya de... Y fíjate que en Madrid somos uniprovinciales, que lo tenemos mucho más fácil y que otras federaciones del partido. Imagínate que en Andalucía con 8 provincias, o sea, como hagas una agrupación sectorial en Andalucía de camareros, pues imagínate, o sea, uno en Jaén, otro no sé dónde. Quiero decir que eso es que hay que hacer un estudio pormenorizado, con la vocación, eso sí, de intervenir en los sectores. Esa es la clave. Y mientras tanto, yo creo que es fundamental la estructuración en frentes de lucha del partido. Y que esos frentes de lucha lleven a cabo ese trabajo. Porque es, y a partir de ahí ir construyendo agrupaciones, núcleos, como se llamen, sectoriales, allá donde se puede, claro. Yo creo que es una cuestión muy compleja, posiblemente la cuestión más compleja que tenemos que abordar. Y yo no tengo tampoco la fórmula mágica, ¿no? Pero sí que creo que sí que tenemos que ser muy flexibles. Es decir, antes lo decía, posiblemente va a ser muy difícil organizar células de empresa, a no ser que sean empresas grandes. Nosotros, por ejemplo, tenemos un grupo de camaradas en la FOR, son 7 camaradas que están trabajando en la FOR, se reúnen periódicamente y bueno, pues bueno, son una agrupación no formalmente constituida del partido, pero bueno, sí que nos ayudan a la hora de pues, hay que hacer algún comunicado para estar pendiente de todos los conflictos relacionados con la empresa. Creo que es muy difícil que con la militancia que tenemos, la mayor parte de la militancia podamos, por un lado, sectorizarla o mandarla a sus empresas a organizarse. Creo que eso es prácticamente imposible. Posiblemente se podrá hacer con el 10, con el 15%, como mucho. Creo que el reto que tenemos que tener, igual me estoy pasando, el reto que tenemos que tener es cómo vamos a hacer crecer al partido, precisamente organizando a comunistas que hoy no están y que pudieran estar organizados en un sector o en una empresa. El ejemplo que he puesto antes de los estibadores. Otro ejemplo, con
Bosal, cuando cerró la empresa de Bosal en Sagunto, pues una de las cosas que hizo el partido fue inmediatamente ir allí, no solo interesarse, sino intentar dar visibilidad al conflicto. Hicieron una serie de vídeos que tuvieron bastante buena aceptación, y simplemente por el hecho de que hubiera ido el partido, se hubiera interesado y hubiera difundido su problema, pues de ahí salieron otros 2 militantes. A lo mejor lo que tenemos que tener es una política comunicativa, estratégica y organizativa de estar pendiente de cuando sale un conflicto, y que el partido vaya allí con sus recursos, con sus medios, con su nuevo mundo verde, si es que pudiéramos conseguirlo, ¿no? Y que dé visibilidad en la web, en el periódico, a través de vídeos, de ese conflicto. Si hay un comunista dentro de ese conflicto, a ese comunista se va a acercar al partido. Entonces, pero eso o lo hace el partido con recursos humanos, económicos, comunicativos, o si no, queda una cuestión meramente voluntarista, de que una federación intente hacerlo o no. Creo que el partido tiene que ponerse como prioridad número 1 esa. Sí, una que es anónima, dice, es para los 3 también, y dice: ¿dónde tenemos cabida en cada modelo de partido las jóvenes precarias que cambiamos, no solo de curro, sino de sector cada 3 o 4 meses? Es que esa es la madre del cordero, porque ese sector cada vez más amplio de trabajadores y de trabajadoras es al sector que es más difícil organizar. Ese problema lo están teniendo los sindicatos, y nosotros, bueno, lo vamos a tener cuando nos pongamos a abordar el tema. También creo que ahí tenemos que ser muy hábiles, ser muy flexibles y trabajar para hacer un planteamiento organizativo, repito, muy flexible, en el que una persona que hoy puede copas en un bar, mañana vende ropa en un Mango y luego se tira 2 meses en el paro. O sea, a esos camaradas, a esos trabajadores, a esas trabajadoras, ¿cómo los organizamos? Es que para mí esa es la madre del cordero hoy, ¿no? Pero yo creo que sí que vamos a poder hacer algún planteamiento, repito, no el día siguiente del Congreso, pero vamos a tener que trabajar muchísimo en eso. Pero yo creo que para eso es importante, pues eso, que el partido esté muy pendiente y que ponga como prioridad número 1 eso, cómo vamos a organizar un sector de la clase trabajadora creciente como el que has dicho, y al resto de la clase trabajadora, claro. Yo creo que, o sea, insisto en lo de la necesidad de... Pero vamos, uno, en los frentes de lucha. Vamos a ver, en el Partido Comunista de Madrid nos hemos organizado en frentes. Hay gente que solo puede militar en el frente por sus condiciones, etcétera, ¿no? Es decir, los frentes también tienen que trabajar. O sea, y si eres una joven precaria, pues tienes que, o sea, puedes trabajar en el Frente Feminista, en el Frente Movimiento Obrero. Si en tu agrupación territorial, pues prácticamente ni la pisas, porque llegas a las tantas a casa, etcétera. Entonces, bueno, o sea, quiero decir, porque directamente no tienes ningún tipo de vinculación con tu barrio o tu pueblo en el que vives, porque duermes allí, es una ciudad dormitorio en la que no conoces absolutamente a nadie, etcétera, ¿no? Entonces, claro, hay que tener una flexibilidad. Y luego hay una cuestión que es fundamental. El partido no es una iglesia compuesta de pequeñas parroquias. Con lo cual, al no ser una iglesia compuesta de pequeñas parroquias, la movilidad dentro de las agrupaciones del partido, perdona que utilice el lenguaje anterior a ese gran cambio revolucionario, esa movilidad es fundamental. El partido tiene que ser una comunidad que genere sinergias, y por eso hicimos ayer el debate que hicimos en Madrid, también para que la gente se vea otras caras, ¿no? Y no siempre veas cara de tu agrupación, pero deberíamos empezar a ver como algo natural, cambiar con relativa facilidad de la agrupación, porque no es que tengas que entrar en una nueva parroquia en la que el secretario político cura te da la bendición y entras, y entonces hasta que eres un bicho raro o una bicho raro hasta que alguien te acepta y no sé qué, que es un poco lo que pasa en muchas agrupaciones del partido, camaradas. Y esa flexibilidad también es absolutamente necesaria para que el partido también tenga la capacidad de intervenir allá donde a los camaradas y a las camaradas puedan intervenir en torno a la máxima de antes. Una camarada, una tarea, donde pueda desarrollarlo, no donde digamos las direcciones de turno lo tienen que hacer. Ahí lo que no podemos tampoco es confundirnos el trabajo de las cámaras en estos espacios tan precarios, también con lo que es el trabajo sindical, que el sindicato es uno de los enigmas que tiene pendiente de cómo dar respuesta a ciertos sectores precarios. En lo político, en el papel, yo un poco lo que decía Álvaro, yo creo que la agrupación tiene que ser espacio. La agrupación desde el punto de vista de ser el espacio donde sean capaces de organizarse esos camaradas que les es inviable por el modelo productivo en el que estamos viendo, que de alguna forma no lo permite. No quizás en gente del mismo sector, pero sí gente con las mismas condiciones que
Puede ser la precariedad o empleo de 3 semanas, contrato de 2 meses, de 1 año, mañana estás fuera, mañana estás dentro. Y desde ahí organizar cómo intervenir fuera, plataformas, movimientos. Yo la experiencia que tengo la comentaba antes, un montón de comunistas que no son capaces de organizarse sindicalmente, porque trabajan en bares de tapas, que trabajan 2 personas o 3, pues han montado una marea de café con leche, son comunistas, lo han montado, están ahí organizados de otras formas, nuevas, distintas. Oye, una cosa brevísima. Y luego también tenemos que adaptar el partido a la realidad concreta. O sea, es decir, hay camaradas que no pueden militar por su tiempo y por su... Entonces, hay nuevas tecnologías, en fin, o sea, no sé, adaptarnos al mundo actual, ¿no? No pasa nada porque una agrupación, un comité se reúna por Skype. Para que lo tengan, y los que no, pues bueno, pero quiero decir que, o sea, que si se puede, pues oye, o sea, habrá que adaptarnos a la realidad porque el capital nos está jodiendo. Perdón. Una cosa muy breve. Hace un par de semanas casi un mes, tuvimos una reunión con los trabajadores los repartidores de Deliveroo. Había surgido el conflicto aquel y estaban organizados, presentaron una demanda contra la empresa y tal, y nosotros les preguntamos que cómo se habían organizado, ¿vale? Y nos dijeron que sencillamente nosotros no nos conocíamos, es más, no quieren que nos conozcamos. Lo que hacemos es, cuando vemos a un trabajador de Deliveroo, lo vamos y lo buscamos y le decimos, oye, que tenemos un grupo de WhatsApp que te metemos y estamos en contacto, que al final crearon un grupo de 30 o 40 y se organizaron y se están autoorganizando. Al final, muchas veces nosotros no vamos a tener capacidad de dar lecciones a nadie, sino de aprender precisamente de cómo se está autoorganizando la gente, ¿no? Aprender precisamente de eso, ¿no? De la autoorganización, de cómo lo están haciendo. Nos explotan con las nuevas tecnologías, pero también nos organizamos con las nuevas tecnologías. Dice Villa que si dentro de lo interno del partido, de la militancia, en el caso de que un camarada varón acose a alguna camarada hembra, que si tendría que ser motivo de expulsión sin tibieza, y si vosotros consideráis que esto debería ser recogido en los estatutos venideros del próximo Congreso. Por supuesto que sí. Bueno, yo creo que en ese caso tiene que haber un protocolo y el Congreso tiene que salir con un protocolo para estas cuestiones. Tiene que haber una suspensión de militancia mientras se vea el caso y si se prueba, a la calle. Bueno, esto vamos a redundar un poco, pero no quiero dejarle a nadie ninguna pregunta fuera. Dice, ¿qué diferencia hay en la práctica entre IU y PC al margen de la institución? ¿Qué diferencia hay entre IU y el PC si quitamos la diferencia de que uno está en la institución? ¿Es así? Sí, ¿no? Así es. Tengo una tesis doctoral. Bueno, menos intento. Vamos a ver. Yo no sé cuál es la diferencia en términos globales, porque insisto que cada uno conoce más bien su federación. Yo creo que lo que sí que más o menos tengo una idea es de lo que debería ser la diferencia entre Izquierda Unida y el PC. El Partido Comunista tiene que elevar el nivel de conciencia de los trabajadores y construir poder popular. Izquierda Unida es un lugar de encuentro programático, Izquierda Unida o nuevo movimiento político, un lugar de encuentro programático entre diferentes tradiciones de la izquierda, para generar un programa que sea capaz de plantear, vamos, resumiendo, o sea, entenderéis que no es muy matizado el argumento, pero quiero decir, el partido interviene sobre cuestiones, o sea, de construcción de poder y de elevar la conciencia, ahí no se produce, y tiene que intervenir en convertir las luchas espontáneas en luchas conscientes. Es un lugar de encuentro entre tradiciones de la izquierda para generar un programa político. Nada más. Vamos, nada más y nada menos, quiero decir. O sea, está mal. A ver, yo en cuanto a las diferencias de lo que debería ser, estoy de acuerdo con Álvaro, en cuanto a lo que es, en la práctica, lo decía antes, hay lugares en los que mi pueblo, por ejemplo, está la agrupación del partido y la Asamblea de Izquierda Unida. La Asamblea de Izquierda Unida somos los mismos y se reúnen una vez al año o una vez cada año y medio. Que se reúne es el partido y es el que hace la política. En el pueblo de al lado, que son excelentes compañeros con una afinidad muy grande ideológica, no hay partido, y es todo Izquierda Unida. ¿Qué nos diferencia? La actividad que hacemos es muy parecida, por tanto yo creo que la clave es los modelos organizativos también, no pueden ser idénticos. El partido tiene que tener un modelo organizativo que le haga ser, repito, el partido de la clase obrera. Eso no es Izquierda Unida. Es que decimos esto es un espacio de encuentro programático y punto. Pero en la práctica hoy yo no veo mucha diferencia.
al final la táctica Izquierda Unida es ese espacio donde tenemos que intentar ir de ir buscando un espacio cómodo para que se asumen una diversidad de gente. Yo creo que ahí el papel del partido, ahora lo digo antes, elevar la conciencia de clase, y luego el partido sí tiene que tener esa capacidad, sobre todo de articular alianzas y poner las herramientas que